Bueno, quería compartirles algo que me pasó pues como este mes respecto a lo que les compartí el mes pasado, pues la clase pasada. Cuando yo me he sentado aquí a compartir mis experiencias, ha sido motivada por algo que yo siento en mi corazón, ¿cierto? Muchas veces llegué a pensar que no tenía sentido, pues, o que de pronto era más un asunto del ego sentarme aquí y compartir de mi proceso. Pero después de lo que compartí la clase pasada, una persona que yo no conozco físicamente me escribió por Facebook y me dijo que lo que yo había compartido lo agradecía profundamente porque le había ayudado a ella a comprender un proceso que ella en algún momento de su vida había vivido y que solo hasta que me escuchó para ella tomó sentido en su propio campo de conciencia. Antes de pues la clase pasada, antes de yo sentarme acá, yo pensé mucho rato si realmente tenía sentido compartir lo que les compartí. Y yo pues hablaba conmigo y me decía, pero es que ¿cuál es el sentido que yo comparta esto? Y cuando esta chica me escribió, fue tan bonito porque mientras ella no me escribió, ella me mandó audios de voz. Y mientras yo la escuchaba, a mí me pasaban corrientazos y se me ponía la piel de gallina y empecé a llorar. Y fue una comprensión muy bonita porque pude ver que realmente cuando así para mí o para nosotros desde la razón no tenga sentido muchas cosas, el ser sabe. Entonces, cuando yo me senté, Eli dijo, pues yo cómo me voy a sentar a compartir mis miedos, creo que fue lo que dijiste. Will en estos días cuando le conté lo que me había pasado con esta chica, me dijo, a veces yo he sentido ganas de compartir y como que no. Y yo no sé cuántos de ustedes hayan en algún momento sentido la necesidad de compartir y no lo han hecho por la razón que sea. Y les estoy compartiendo esto porque pude comprender a partir de esta experiencia que la palabra que cada uno pueda compartir realmente tiene mucho valor. Así nosotros no se lo podamos dar en ese momento que lo sentimos. Lo que cada uno tenga para compartir seguramente le va a servir a otra persona. Entonces, como sugerencia, con mucho amor lo digo, permítanse sentarse aquí, por más pena que dé, por más susto que dé, por más sin sentido que parezca, sentarse acá a hablar de lo que cada uno está pasando, eso no es un regalo solamente para quien lo comparte, porque incluso el compartir la experiencia, la clase pasada, mientras yo me escuchaba, tenía nuevas comprensiones. Entonces no es solamente un regalo para quien se sienta acá a compartir, sino para quien nos está escuchando. Entonces permítanselo cuando lo sientan, que eso tiene un sentido, aunque no lo comprendamos en el momento. Gracias. Gracias. Bueno, y lo que Lina hoy justamente está diciendo, pues tiene que ver con este chakra, garganta, y además con todo lo que vamos a ver hoy. Este chakra está relacionado con la misión del ser. Para poder comprender la misión, me voy a volver a chakra raíz. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando lleguemos a garganta nos tocó devolvernos. Porque además yo también sé que cuando están en raíz, llegan aquí todos como que no sé qué, para dónde voy, algunos ni siquiera lo han hecho, uno oye pero no entiende pero tampoco siempre comprende, incorpora y lo puede asimilar. Entonces a veces cuando uno repite ciertas cosas con otra conciencia es muy útil porque uno lo reobserva, lo retoma, lo recapitula y uno dice, era esto. Y por eso se van a dar cuenta que la vida es como esa espiral en donde uno pareciera que paga por lo mismo, pero como uno tiene otra posibilidad de comprender cuando lo repite, uno no lo ve igual.
y vuelve y lo repite y uno no lo ve igual, y uno lo repite y no lo ve igual y no lo ve igual, y cada vez lo puedes comprender en una totalidad mayor, y eso es lo que nos ayuda justamente como a volver a avanzar. Entonces vamos a recordar algunos conceptos. Entonces tenemos el concepto de karma y el concepto de dharma. Dharma y karma están asociados a destino y misión. Entonces, ¿qué es el karma? Sí, karma con destino y dharma con misión. ¿Sí? Entonces, el karma, si lo observan incluso en la definición etimológica de la palabra karma en sánscrito, quiere decir rueda. Rueda es como un boomerang. Lo que lanzo se me devuelve. Eso es karma. O sea, el karma está asociado a la causa y al efecto. Quiere decir, yo hago una proyección e inevitablemente, lo siento mucho, lo que hayas proyectado es lo que vas a tener en tu realidad. Entonces, el karma está asociado al asunto del espejo, ¿sí? Lo que pasa es que como el karma, que es la causa y el efecto, que es lo que yo le proyecto al universo y finalmente se me devuelve, va a ser visto dependiendo del nivel de conciencia en que yo esté. Entonces, hasta este momento planetario, en donde la Tierra está pasando del tercer a cuarto nivel, como humanidad, por ende como individuos, hemos sido creadores inconscientes. Entonces uno solo tenía, entre comillas, karma negativo. Y por eso teníamos un destino, entre comillas, inevitable. Entonces, vamos a volver a aclarar entonces cosas. Karma es lo que yo le mando al universo y se me devuelve. Si no soy consciente, sabrá Mirus qué le mando y qué se me devuelve. Como no soy consciente, lo más seguro es que lo que manda es su inconsciencia, sus limitaciones, la negación de su poder, los miedos, y que se le devuelve el caos más horrible del mundo, ¿sí? Entonces, por eso el concepto que el ego tiene asociado a karma es que es algo malo. Y el concepto que tenemos asociado al destino es como que es algo inevitable, que ya está escrito, y Dios dijo que así era, y entonces así es, y ya usted se jodió porque le tocó vivirlo de esa manera, ¿cierto? Es como solo porque el momento evolutivo personal y planetario hacía que lo viéramos así. ¿Me entienden eso que les quiero decir? Obviamente cuando uno hace un crecimiento, entonces uno puede avanzar y verlo desde otro punto de vista, que cuando estaban en chakra raíz no se los podía mostrar porque no me hubieran entendido, ¿sí? Yo les decía en teoría, ustedes son creadores de su realidad, pero vaya a ver pues si lo podían entender. A veces uno, cuando tiene un nivel todavía muy inconsciente, uno le dicen que uno es creador de la realidad y uno dice, sí, yo sí habré hecho eso. Y si dice, bueno, aceptemos, no entiendo cómo. O sea, no soy capaz todavía como de comprender esa causa y el efecto que es el karma. Entonces, esto va a estar muy asociado al nivel evolutivo de cada persona. Entonces, inicialmente uno lo que está haciendo es acumulando experiencias, que son experiencias que, como hablábamos, o como decían hoy en la meditación, son experiencias que uno las está viviendo en una inconsciencia. Cree un montón de cosas, no sé ni para qué, ni cómo, ni por qué, y de pronto uno, en su momento, como la capacidad de conciencia que uno tiene frente a eso no es muy clara, pues uno simplemente las ve, como decía Lina, incluso como que absurdas, esto sí tendrá sentido, esto es injusto, esto es malo, esto no debería haber sido así, hubiera sido mejor que fuera de tal manera, pero todo eso son interpretaciones que el ego hace de esas experiencias porque todavía no sabe para qué. Entonces es como cuando un niño va al colegio, uno puede decir, ¿para qué va al colegio? Mi amor, tiene mucho que aprender. No, qué aburrición, no me gusta que me pongan tareas, ¿para qué el uniforme? ¿Por qué no puedo ir al baño cuando quiero? Yo no quiero estudiar eso. Pero detrás de la forma del colegio hay una esencia que es importante. Yo, por ejemplo, a veces me ha pasado con Sophie que hay cosas que a ella no le gustan. O personas que yo sé que han ido al colegio. ¿Para qué la matemática? ¿Para qué yo voy a hacer tal cosa? Si yo ya estoy claro, por ejemplo, que yo voy a ser psicólogo, yo no necesito matemática en la vida. A veces el proceso de la matemática no va a ser porque la persona va a usar la matemática como tal, sino que al pasar por la experiencia de la matemática desarrollan una capacidad de análisis y de lógica y de pensamiento que sí la van a usar. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Entonces, es poder entender que a veces hay procesos
que uno creería que son absurdos. Por ejemplo, mucha gente pensaría que fue absurdo que yo estudiara medicina si yo ahora no la ejerzo. Pero para mí fue absolutamente imprescindible pasar por la experiencia, porque la experiencia me dejó en esencia conocimiento, sabiduría, entendimiento, claridades, comprensiones, que más allá de la forma como yo llegué a ellas, en su momento la forma en que mi ser escogió fue estudiando medicina, es invaluable la esencia que obtuve de ellas. ¿Sí? Son los medios, exactamente. Es la forma, que la forma es negociable, que se puede hacer de otra forma, que la forma dependerá de. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene la forma en la que se diseña la experiencia? Esa forma es lo que yo les había hablado cuando empezamos el proceso kármico. Como en el universo existen 1.000 millones de posibilidades, como uno puede llegar a la misma conclusión. Entonces, simplemente hay que escoger una forma. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía, es como si yo quiero aprender inglés? ¿Cómo puedo aprender inglés? Usted se puede meter aquí a un centro, a un instituto de clases de inglés. Desde el X o el Y, todos tienen metodologías, profesores y formas distintas. Puedo decir, no, yo no me voy a meter a un curso de inglés, yo me voy a comprar un hipnopédico y me lo pongo por la noche cuando me acueste a dormir. Otro va a decir, no, yo prefiero irme de intercambio. Entonces se van para Londres, otros se van para Canadá o para Estados Unidos. Pero resulta que hay gente que nace hablando inglés. Hay espíritus incluso que lo pueden, entre comillas, canalizar y recordar. O hay niños que nacen en una familia que hablan inglés y por ende, sin ni siquiera tener que hacer un esfuerzo, ellos terminan hablando inglés. Entonces, eso es a lo que se refiere a la forma. Forma, hay miles. Para llegar a una esencia de claridad, conciencia o comprensión. ¿Por qué una forma en particular? Porque resulta que entonces el ser tiene un camino evolutivo que es único. Cada uno de nosotros ha recorrido muchas experiencias y existencias, entonces eso es como una totalidad mía, en la que, de acuerdo a mi proceso personal, para mí podría llegar a ser más fácil conseguirme una pareja que me hable inglés que meterme a un centro o a un instituto. Y otro puede decir, no, yo soy súper autodidacta, vea, yo me pongo a oír canciones y ver películas y termino hablando inglés. ¿Sí? Miren que eso, cada uno tiene como una forma que le es más fácil y eso tiene mucho que ver con lo que yo traigo de otras vidas. Entonces, la forma que el ser escoge siempre va a reflejar lo que yo traigo dármico o kármico de otras existencias. Con absoluta certeza les puedo asegurar que la forma que el ser escoge es la que sería más fácil para mí. Porque al final los procesos kármicos nosotros los escogimos con nuestro libre albedrío. Lo que pasa es que la mayoría de la gente cree que el libre albedrío es hacer lo que me dé la gana y luego huir de los resultados. El libre albedrío es la libertad que tiene cada espíritu de diseñar su existencia. Obviamente, como a veces uno no dimensiona, porque el espíritu sabe su potencial, pero todavía no tiene el entrenamiento de cómo lo va a expresar. Tiene que abrir caminos, digámoslo así. Entonces, es como lo que les puede pasar a ustedes de pronto conmigo. Hay cosas que ustedes no saben porque no tienen la experiencia. Entonces, el espíritu dice, bueno, yo no tengo ni la menor idea cómo es cuando uno baja allá a la tierra a hacer eso. Lo que yo quisiera lograr es esto. Pero entonces voy a ir a preguntarle a los que ya fueron allá, ya hicieron la experiencia, para que ellos me digan cuál podría ser la mejor manera o la más eficaz o la más fácil de acuerdo a mi experiencia, a mis posibilidades y a mi momento evolutivo para hacer ello. Entonces ahí es donde... que ustedes han oído hablar de eso, en Aymalón nos han hablado miles de veces. Tenemos un ángel de la guarda, tenemos un ángel de la guía. Son seres que muchos de ellos o su gran mayoría son maestros ascendidos. ¿Qué quiere decir? Ellos ya vinieron aquí. Vivieron las vidas que tuvieran que vivir, experimentaron todo lo que tenían que experimentar y volvieron a ascender. O sea que ellos por experiencia ya saben qué tipo de formas, procesos, experiencias materiales nos podrían permitir a nosotros lograr ciertos estados de conciencia y cierto entrenamiento en la expresión de ese potencial divino. Entonces,
todo espíritu tiene ese concilio kármico que es como la asesoría de los maestros que nos va a decir, venga, ¿cómo hacemos el diseño de la existencia? ¿Qué podría ser más útil para usted? ¿Quiere aprender amor en libertad? Bueno, que todo el mundo lo abandone, ese puede ser una forma fácil. Uy, no, eso sería muy duro para mí. Bueno, no, entonces solamente pues que una pareja lo deje. O sea, lo que se va a mirar siempre es como de acuerdo al camino evolutivo que tiene el ser que va a escoger. Entonces, una de las primeras cosas de las que necesitamos partir es reconocer que un ser escoge experiencias tan intensas conforme su potencial sea. Un espíritu jamás va a decir, yo me le mido a eso, si él sabe que no puede. Pues es más, los maestros del karma le dirán, no, mi hijo, pues, le vamos a poner un examen de trigonometría cuando usted ni siquiera sabe los números. O sea, y el ser lo sabe, porque en su conciencia sabe, es capaz de verse a sí mismo hasta donde él ha experimentado lo suficiente para ver si puede con ciertas experiencias. Entonces, el libre albedrío realmente es la escogencia de los procesos kármicos, o sea, cómo y cuál es la forma en la cual yo voy a lograr aprender a manejar este karma, que es qué proyecto y qué se me devuelve, porque lo que estamos buscando, sin excepción, es poder reflejar la divinidad acá. Lo que pasa es que en primera instancia eso parece muy difícil, porque ¿quién es la divinidad? Ni sé. Y luego cuando ya sí sé, ¿y cómo la traigo aquí? Se hace como grande la brecha entre eso, entonces hay que pasar por una serie de procesos para lograr eso. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es, la forma siempre tiene una esencia más allá. Entonces, ¿qué es importante entender? Quien va a determinar las formas es mucho el deseo, porque a través del deseo, el ser lo que nos está mostrando es que detrás de cada deseo que nosotros tenemos, hay una esencia profunda que el ser quiere volver a conectar, hay una potencialidad, hay un don, hay algo que el ser quiere que nosotros nos demos cuenta y que además no solo es darse cuenta, sino que yo la pueda traer en expresión tangible a través de la humanidad, porque de nada sirve uno ser el iluminado si no lo puede traer acá. El objetivo de estar aquí es traer eso acá a la tierra y volverlo en una expresión. Entonces, el ser va, digamos que tiene ese recuerdo de todo su proceso evolutivo, sabe los dones incluso que ya ha desarrollado, pero qué experiencias le podrían facilitar que las pueda aprender a expresar acá o que se pueda entrenar en la expresión de eso acá. Entonces miren que muchas de las experiencias que nosotros tenemos, unas nos hacen conscientes y otras nos entrenan en la expresión. A veces uno sabe, no, sí, hay que tener mucha paciencia. ¿Y usted la tiene? No, bueno, usted no se preocupe que le van a llegar las experiencias suficientes para que aprenda a tener paciencia. Porque no basta saber que es importante la paciencia, hay que desarrollar la paciencia. Entonces, una potencialidad del ser es como cuando nosotros logramos tener cierta conciencia de algo. Es importante el amor incondicional, es importante la libertad, es importante el asumir los procesos, es importante ver las cosas con amor y gratitud. O sea, hay conciencias que uno ya, digamos, como muchas veces ustedes saben, uno la teoría la tiene. Hay quien ni siquiera la teoría la tiene, ¿cierto? Cuando uno ya tiene la teoría es porque la conciencia ya está ahí. O sea, la mente ya está abierta a eso, ya empecé, digamos, los chakras superiores a abrirlos para que esa posibilidad de luz se exprese aquí. Pero entonces ya también saben. ¿Qué pasa del dicho al hecho? Cuando hay trecho, lo que falta es acción, o sea, experiencia de entrenamiento. Pero, ¿qué pasa cuando la experiencia llega y a ustedes les toca vivirla y actuar dentro de ella? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Evadir, rechazar, huir. No, jue madre, eso era muy buena la teoría, pero a mí no me mandé eso. No quiero estar enfermo. Pero es que así vas a aprender a ser un gran sanador. No. Yo prefiero no ser sanador, pero no me vayan a enfermar. Que el amor es en libertad. Sí, pero para poder aprenderlo tu pareja, el amor de tu vida te va a dejar. No, déjemelo mejor aquí. Pues miren que querés aprender de la abundancia. Bueno, entonces te va a poner a que te quedes sin trabajo. No, déjeme aquí el trabajo quietecito. Entonces, es como poder entender que mucha de la conciencia que nosotros vamos adquiriendo va a crear experiencias para poder hacer el entrenamiento. Nosotros inicialmente pensamos que son inconscientes. Entonces uno puede llegar a un punto donde uno dice, ay no, entonces yo no hago y no me hija chueca, a mí todo me sale al revés, qué bruto soy como creador. Yo los voy a volver a invitar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en Chakra Sexual les pasé un libro que se llama La vida impersonal de Joseph Werner?
pues vuelvan a leer mis amorcitos, porque el ser nunca se equivoca. Como decía Linita, el ser siempre sabe lo que está haciendo, lo cual quiere decir que las creaciones fueron inconscientes para el ego, pero no para el ser. El ser sabía perfectamente por qué tenía que ser así y no de otra manera. Pero el ego no entiende un carajo. Entonces lo primero que piensa es que todo lo que se creó es malo. Y claro, como yo soy un bruto, vea cómo me equivoqué y vea por culpa mía, pues por no tener la suficiente conciencia, porque hubiese, si yo hubiera hecho otra cosa, si yo hubiera decidido otra cosa. No, el ser sabe que usted ni hubiera podido hacer otra cosa, porque la conciencia que tenía, lo único que le permitió fue hacer lo que usted hizo. Y el ser eso lo tiene supremamente claro. Es más, lo que te dice es cómo pasar de que las creaciones sean inconscientes a ser conscientes. Entonces, lo que hablábamos la clase pasada, el primer paso tiene que ser amar las creaciones inconscientes. Porque esas creaciones inconscientes lo que van a hacer es volverlas conscientes. Quien realmente necesita que se vuelvan conscientes no es el ser, es el ego. Que el ego diga, ya entendí, es que vos sos muy inteligente, ser, vos sabías qué tenías que hacer. Y deje de joder estorbando tratando de que sea distinto. Entonces, es la manera en cómo el ego se va a alinear al ser. Cuando el ego aprende a confiar en que el ser sí sabe lo que hace, así al ego le parezca absurdo, eso tiene un propósito, eso tiene una intención. Así como de pronto yo le puedo decir a Sofi, la matemática es muy importante, ella no me va a entender por qué, pero cuando desarrolle su capacidad intelectual y mental y pueda aprender a pensar y a desarrollar problemas de otros tipos, incluso que no solo son de el problemita de regla de 3 que le ponen ahí, sino de la realidad de la vida, donde la mente es capaz de razonar y pensar, integrar, analizar, ya entendí para qué era la matemática, ¿sí? Pero hay una cosa que es fundamental, uno solo sabe el para qué pasando la experiencia. Y el problema es que quieren el para qué para meterse a la experiencia. A ver, dígame, ¿para qué sería útil eso? Como tú. A ver, si yo sé para qué me tengo que parar allá, entonces yo hablo. Pero no hablo si no me dicen para qué, porque me parece absurdo. O sea, deme fríamente calculado todos los pros y contras de hacer lo que voy a hacer. Y si me convence, entonces yo lo hago. Pero resulta que entonces cuando nosotros empezamos a decir, si yo pudiera entender absolutamente todo lo que voy a aprender cuando me meta al colegio y haga los 11 años, me meto. Pero si no sé qué voy a ir a aprender, no me meto, porque va y de pronto pierdo el tiempo. Esa es la manera en que el ego piensa de las cosas. Pero resulta que es que por más que a uno le explicaran qué va a aprender uno en el colegio, uno no dimensiona lo que eso significa hasta que no pasa por el proceso. Entonces, lo más importante dentro de todo este asunto evolutivo, digámoslo así, yo pensaría que es una actitud de disposición. Porque solo cuando yo me dispongo, y era lo que nos decían hoy en la meditación, mi amorcito, ábrase. Si usted no abre su corazón, su energía, su cuerpo, su mente, entonces nunca vas a ver. Venga, yo tengo un postre de hielo más de bueno. ¿Y a qué sabe? Pruébelo. No, pero usted me tiene que decir a qué sabe. Eso sabe a amaranto. Sí, ¿y usted sabe qué es el amaranto? No, no tengo ni idea. Pero dígame a qué sabe el amaranto. No, pues si no lo pruebas, no sabes, querido. Ve, y sabe como una mezclita así como con mora. Yo no conozco esa fruta. ¿Y cómo es? Pues tenés que probarla para poder que sepas. Entonces miren que así es como funciona el ego. O sea, él quiere ahorrarse la experiencia. Pero ¿saben qué? La única razón por la que nosotros vinimos a este planeta fue a experimentar. Entonces, ¿cómo te vas a ahorrar la experiencia? ¿Y por qué quiere ahorrarse la experiencia en realidad? Yo siento que hay una cosa y es que, acuérdense que de todas maneras, la razón por la que, o sea, las primeras etapas evolutivas por las que nosotros pasamos y hasta ahorita como, pues en el nivel en el que vamos como planeta, son experiencias en inconsciencia. Entonces, como son en inconsciencia, cuando nosotros decimos en inconsciencia es que nosotros no hemos logrado un nivel de conciencia lo suficientemente elevado. Entonces, es como el niño pequeño que tiene cierta inmadurez, digámoslo así. Entonces, como tiene cierta inmadurez, tiene cierta inhabilidad. O sea, no ha desarrollado sus habilidades, sus potencialidades, sus capacidades. Entonces, la forma en que se percibe a sí mismo es como limitado, pequeño, frágil, vulnerable.
Entonces, yo siento que es sobre todo algo que tiene mucho que ver con la percepción de nosotros mismos. Entonces, obviamente eso es necesario porque a través de esa falta de reconocimiento personal de nuestro potencial, vimos una cantidad de experiencias que si uno supiera el potencial que tiene, uno no las vive. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo sé, y sé no es creo, acuérdense que hay una diferencia entre creer y saber. Creer es cuando yo tengo una teoría, a mí me lo dijeron, de pronto hasta lo canalicé, soñé con esa vaina, fui a tal parte y me lo dijeron, lo leí en un libro, lo vi en una película. La sabiduría es cuando algo se incorpora. Yo puedo reconocer lo que sé porque surge naturalmente a través mío, sin que yo siquiera lo tenga que pensar. ¿Qué quiere decir eso? Esas cosas que uno dice, ay no, yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a estar tan tranquilo en esta situación, pero no soy capaz sino de estar tranquilo. Hasta me preocupa no preocuparme, pero no me sale la preocupación. Creo que alguna vez les ha pasado eso, ¿cierto? Entonces, esas son esas cosas que uno ya ha ganado como sabiduría personal. Pero entonces, usted es un sabio, no se pudo preocupar porque no le salió la preocupación y ahora va a decir, preocupémonos pues, es que hay que vivir la experiencia de preocuparse. Puede, cuando ya está sabio no puede hacerlo. Entonces, la razón por la que el ser dice, ok, para venir a la tierra me tengo que desconectar, es esa. Si no me desconecto del ser, no puedo ir a vivir la experiencia porque, ¿cómo voy a llorar por la bobada? Si yo en mi ser sé que eso es una bobada. Entonces necesito olvidarme del ser para poder vivir la bobada esta. Y entonces ahí sí, sentir todo lo que sea, el drama, la experiencia. Porque de todas maneras, a través de todas esas experiencias, el ser enriquece la conciencia y va creciendo, sobre todo en expresión. O sea, nosotros parte como de lo que estamos buscando, el ser uno, cuando digo nosotros, el espíritu, el gran ser del universo cósmico, como le quieran decir a eso, es un ser creador. Entonces lo que está buscando es materializar, es manifestar, es expresar toda esa divinidad. Pero para poderla bajar a estos planos, necesariamente mientras hace el proceso de descenso, necesita desconectarse, por lo que les estoy diciendo, porque si no, ¿cómo lo haría? O sea, vos en plena conciencia y sabiduría no te vas a agarrar a pelear, pero se necesita la experiencia de pelear para poder aprender. ¿Qué es lo que básicamente nosotros aprendemos, verificamos y descubrimos a través de todas esas experiencias? ¿Qué tan teso es el ser? Que pase lo que pase, eso. ¿Qué tan teso es que yo me puedo enfermar de lo que sea, es más, morirme no sé cuántas existencias y llegar a un punto en donde me dé cuenta que mi ser es tan teso que todo eso lo puede transformar? ¿Qué tan teso es que uno puede quedar solo y sentirse llevado y después descubrir que uno está en su propia presencia y en su propia compañía, pero si no hubiera vivido la soledad no se daba cuenta de eso? Entonces, este es un plano en donde nosotros vivimos todos los opuestos para verificar, como ratificar, reidentificar y reconocer lo que ya somos. Hay una cosa que me pareció muy bonito que está en los libros del Ser Uno, que yo muchas veces les digo que los lean. Es como que el gran espíritu del Ser Uno era lo que era, pero cómo poder darse cuenta a sí mismo de lo que era, si ya era todo. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos a través de todo este proceso es jugar, experimentar, ensayar lo que no somos, para a través de eso darnos cuenta de lo que sí somos. Entonces, cuando todo es luz, ¿cómo saber que la luz es luz y todo es luz? Apágame un momentico a ver cómo es que era. Ya me di cuenta. Entonces, es la razón por la que escogemos como esos estados en desconexión. Obviamente, fue una etapa evolutiva por la que elegimos pasar, vivir la experiencia de desconectarnos del ser, de olvidarnos por un rato, jugar a hacer otra cosa que no éramos. Eso es lo que hemos hecho los últimos 26.000 años. Pero ya acabó el tiempo de eso. Entonces, todo tiene como su tiempo, digámoslo así. Como ahora es el momento de volver otra vez al ser y simplemente es porque dijimos, como cuando los niños decían, vamos a jugar escondidijos, pero cuando cuenta 50 tiene que salir. Solo puede quedar escondido hasta 50. Algo así hicimos nosotros. No vamos a quedar escondidos hasta que pasen los 26.000 años y cuando ya entremos a la era de Acuario hay que salir. ¿Eso qué implica entonces? El primer paso para pasar de las experiencias en inconsciencia a las experiencias en conciencia implica disponernos y abrirnos. Por eso, ¿se acuerdan cuando habíamos visto los niveles evolutivos? Nosotros decíamos el cuarto nivel, que es donde está entrando la Tierra, que es el chakra corazón, es el punto crucial. Matías dice una cosa que me parece muy bonita y es,
en el principio todo era uno, empezó a divergerse y tiene que volver al uno a través del corazón. Entonces es el corazón, o sea, el momento planetario en el que estamos en este instante. Ustedes ya acaban de pasar chakra corazón, estamos en chakra garganta. Entonces chakra garganta lo que nos dice es, hubo algo que siempre estuvo separado, que en esencia está unido. Esa esencia nunca se ha separado, es solo la percepción que tuvimos de que se separó. ¿Qué se separó entre nosotros? La divinidad del humano, la conciencia de lo que estamos expresando y reflejando en este plano. Es lo que la gente dice, lo femenino de lo masculino, que finalmente pues es lo mismo. Y estamos buscando que eso se vuelva otra vez a conectar en una unidad para que se pueda expresar. Por eso chakra garganta es el de la expresión. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que la expresión es solo la palabra. La expresión es todo. Y por eso este chakra está asociado a la misión. Porque la misión finalmente es que voy a expresar. ¿Realmente expreso mi ser o expreso otra cosa que no es mi ser? Pero obviamente habría que pasar por no expresar el ser para poder saber qué era el ser y ya después sí poderlo expresar, ¿sí? Entonces es justo en el chakra corazón donde nosotros empezamos a despertar la conciencia. El primer paso de despertar la conciencia, ¿se acuerdan que yo les decía? ¿Qué es el corazón? Cuando yo empiezo con humildad a tomar claridad de los procesos y digo, ay, hijo de madre, yo si no es que no sé nada. Mira qué inconsciente he sido, Ave María. Pues es empezar a ser consciente de la inconsciencia. Entonces, por eso la clase pasada les dije, vamos a observar nuestras creaciones inconscientes, porque ese es el primer paso. Pero, ¿qué es lo que suele pasar cuando uno empieza a observar las creaciones inconscientes? Compran correa. Eso empieza, horrible, malvado, ¿cómo lo hice? Pero porque hubiese, sería mejor, ¿qué tal si? Pero el único camino es el amor. O sea, no se trata de juzgarse, criticarse, condenarse, castigarse, pues entrar en una lucha interna con lo que está pasando. De lo que se trata es ver solamente eso. Entonces, es muy particular porque casi siempre, una y otra vez cuando tienen una realidad que no les gusta, la pregunta para mí, para los ángeles y para el que sea es ¿cómo me la quito? Solo tome conciencia. No, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le dije? Que tomar conciencia. No, pero dígame qué, uso cuál piedra, qué planta, qué hago. No tiene que hacer nada, o sea, solo ser consciente, porque es que en el instante en que usted pueda ser consciente ya no es necesaria la experiencia. Entonces realmente lo único que transforma las cosas es en el momento en que yo las puedo ver en conciencia y las amo profundamente. ¿Y saben qué significa amar? El amor no es un sentimiento, ya lo vimos también en chakra corazón, es un reconocimiento profundo. Es el momento donde yo puedo ver algo más allá de la forma y poder ver la esencia de eso. ¡Ah! Ya entendí, me violaste. Ah, es que yo te había dicho que me violaras. Ah, vos esos son bacán, muchas gracias por cumplir. Eso es amor. O sea, amor es el momento en donde uno es capaz de ver, de darse cuenta, de comprender, de ver el propósito por el cual ya me acordé para qué fue que yo escogí que me violaran. Pero entonces llega y dice, no veo nada, no sé nada, dígame usted. Por más que uno vaya y le diga a otro que le diga qué hay, si usted no se puede dar cuenta, eso no lo va a trascender. Porque ya les dije, lo único que hace que un proceso se transforme es cuando yo puedo ver y ser consciente. Y eso es una búsqueda hacia el interior. Eso ya me pasó con alguien, una experiencia fuerte. Una persona que alguna vez hizo algunos mesecitos, un tiempo conmigo, no hizo toda la maestría, hizo una parte. Y está en un proceso kármico muy fuerte. Y me decía, pero es que yo he hecho de todo. ¿Y cómo llegué hasta esto? Yo le dije, tú has hecho todo afuera, pero no adentro. Porque la verdad es que el karma es eso, que reflejaste, la realidad no miente. Entonces uno muchas veces cree que lo que hay en la realidad es injusto. No es injusto, es solo causa y efecto. Entonces, ¿qué se supone que tendría que hacer para que esa causa generara otro efecto? O ese efecto viniera de otra causa. Usted tiene que ser consciente y no hay otro camino.
No puede ser consciente, tranquilo mi amor, entonces no es su momento, siga creando inconscientemente y no se preocupe. O sea, uno se satura la inconsciencia y cuando cumple el tiempo suficiente de ser inconsciente, uno empieza a volverse consciente. Porque el problema es que el ego quiere controlar la inconsciencia. Y la única razón por la que quiere dejar de ser inconsciente es porque cree que ser inconsciente es malo. Entonces, si nuestra motivación para los procesos de crecimiento espiritual es que yo estoy equivocado y errado y me quiero corregir y volverme correcto, estoy llevado. Porque no he podido entender que así no lo voy a lograr. Entonces, claro, hay cantidad de seres que hacen millones de cosas para corregirse, para iluminarse, para entrar en un camino, ahora sí estar a lo bien, porque es que yo era un inconsciente, yo necesito ser consciente, pero más es desde la actitud de creer que eso era incorrecto. Entonces, lo único que está haciendo es alimentando el proceso kármico. O sea, su propia inconsciencia, que no puede ver lo útil que era la inconsciencia, es la que motiva el proceso de avance espiritual, de crecimiento de camino. Entonces, si yo actúo desde la inconsciencia, que no puede ver el valor de la inconsciencia, ¿qué creen que estoy haciendo? Crear más inconsciencia, crear desde la inconsciencia un montón de cosas que no son. Entonces, hay una claridad muy importante y es entender los procesos evolutivos son como el colegio. Usted no puede llegar a primero y primaria y decir qué aburrido, yo quiero pasar ya a segundo. Eso es lo que hace el ego muchas veces. No, yo debería ya ser un maestro iluminado. Yo veo un montón que están como muy conscientes, ensueñan, ven, oyen, hablan con su ser, yo también tengo que hacerlo. No, mi amorcito, lo primero, ¿se acuerdan que les dije? Humildad. ¿Usted en qué nivel real está? Y en el nivel real en el que esté, acéptese vivir la experiencia de ese nivel. Porque la única manera de llegar a ese otro nivel donde usted ve a otro, alguien está en 11 y me parece muy chévere estar en 11 porque ya se van para la universidad y yo quiero estar allá. Sí, mi amor, si quieres llegar a 11, ocúpese de kinder. No, pero es que me parece más chévere 11. Sí, pero si no termina kinder lo va a perder, y si lo pierde lo va a repetir, y si lo repite se va a quedar ahí repitiendo. Eso es karma. Entonces, finalmente el karma no es un castigo, ni obligatoriamente tiene que ser una repetición. Lo que lo ha hecho una repetición es nuestra actitud frente a eso. Entonces, el karma no es algo que está destinado a repetirse indefinidamente, es simplemente la proyección de mi energía, que inevitablemente, inconscientemente proyecto algo y la realidad me lo muestra. Y veo si puedo ver, oigo si puedo oír y entiendo y puedo entender. O simplemente miro y como no sé cómo lo proyecté, pienso que ese mundo está mal, que todo está confuso, que vea esa mano de políticos corruptos, ladrones mentirosos, cuál proceso de paz, vean estos otros por aquí, vea cómo están acabando con el Chocó y con todos los páramos y uno cree que eso es afuera. Porque para muchos todavía no pueden entender yo, y cuando digo yo es cada uno de ustedes individualmente, cómo ha hecho para que eso sea así. Desde mí, yo cómo he creado esa colectividad. Desde mí cómo he creado las afecciones del cuerpo, desde mí cómo he creado mi familia, desde mí pues qué es lo que yo proyecté y el universo me devuelve. Pero yo les aseguro que hay un momento en donde si uno dice, bueno, listo, esto es lo que hay, aquí lo voy a vivir a ver pues qué es el coso. Me abro y me dispongo y lo abrazo en amor, porque entiendo que si me dispongo a estar ahí, vivir la experiencia es la que me va a traer la conciencia. Y cuando tenga la conciencia, entonces ya eso es otra cosa. Pero nuevamente hay que pasar por el proceso y la experiencia para poder llegar a eso. Pero en el momento en que uno va ganando la suficiente conciencia, entonces yo ya no estoy destinado a que sea la inconsciencia la que cree mi realidad. Puedo hacer uso de mi libertad, la puedo asumir. La libertad siempre ha estado ahí, lo que pasa es que cada uno renunció a ella. Y asumir mi libertad quiere decir, bueno, que yo escogí esta afección física, la voy a vivir. Porque es que si yo soy el creador de mi realidad, mi ser sabrá por qué decidió que yo tuviera este cáncer. Mi ser sabrá por qué decidió que también me partiera la columna. Mi ser decidió y sabe para qué tenía la arritmia. Entonces la voy a vivir. No tengo que ir a ninguna parte ni decirle a nadie que me la quite. No tengo que hacer ningún esfuerzo porque ella desaparezca, ni tengo que hacer ningún esfuerzo para que dure menos de lo que tenga que durar. Yo la voy a coger profundamente y la voy a dejar estar. Jane Foster, que hemos compartido 1000 cosas. Porque finalmente entonces eso es dejar que las cosas cumplan su propósito. Cuando yo dejo que los diseños de experiencia que yo hice en espíritu con mis maestros del karma cumplan la experiencia,
Quiere decir que las experiencias yo sé que tienen un propósito. Puede ser que de entrada yo digo, no tengo ni idea cuál, pero yo sé que si la vivo después voy a saber cuál. Porque a veces uno de entrada no sabe. Pues si yo siempre he dicho que uno no se imagina nada ni menciona, pues uno dice yo quiero unidad y no sabe qué es eso. Yo quiero amar en libertad y no tiene la menor idea de para dónde escupir lo que le va a caer después. O sea, uno no sabe. Pero eso no está mal, porque justamente como no sabe, necesita la experiencia para después sí saber. Pero se necesita esa disposición a vivir el proceso, porque en la medida en que yo lo vivo, después yo sí voy a ganar conciencia. Pero en el instante en que yo gane conciencia, la invitación es que esa conciencia se refleje. Que esa conciencia sea la que empiece a crear los procesos, que sea esa conciencia la que manifieste mis realidades a partir de ese instante. Y eso va a implicar que hay que salir de lo conocido, de las acciones que uno siempre toma, porque si yo ya sé que esta causa genera este efecto y yo ya me di cuenta y sigo haciendo lo mismo, seguiré con el mismo efecto. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, finalmente, es mucho las decisiones que uno empieza a tomar, las acciones, las que realmente van a cambiar todos los procesos de proyección. Entonces, ¿qué es lo que les pasa muchas veces? Toman conciencia, saben, pero no actúan. Entonces, por eso, del dicho al hecho hay trecho. ¿Cómo acortas el trecho entre el dicho y el hecho? Haciendo mi amorcito. Cuando usted haga, pues ya no hay trecho. ¿Por qué hay trecho? Porque usted dice, pero no hace. Pero en la medida en que usted empieza a hacer y hacer y hacer y hacer, entonces eso se va volviendo una unidad, usted empieza a reflejar la conciencia, que finalmente eso es la coherencia, que la vez pasada hablamos de la coherencia, es que lo que yo voy tomando en conciencia lo voy volviendo una acción constante para poder que se vaya reflejando y manifestando otra cosa. Pues salir hermosa aquí. Acuérdate que debes prender el micrófono. Ya. Bueno, hablando pues de lo que tú decías de la disposición, hace poquito, pues de hecho fue ayer, me pasó una experiencia, inclusive por eso pues estaba llorando, y era el amor en libertad. Ayer pues mi novio salió con los amigos, y entonces yo no sabía, pues que no me ha dicho nada, y yo llegué normal en la noche, llegué ayer, y él me dijo, no, es que yo voy a salir con mis amigos, y yo, ok, listo, admito que me dolió y yo me aburrí. Inclusive yo le dije, no, es que yo estoy aburrida, Camilo, o sea, estoy aburrida porque pensé que tú y yo vamos a estar juntos hoy. Y él me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, ¿sabes qué? Tranquilo, ve. Inclusive me dolió decir eso porque pues fue como un desapego muy grande. Inclusive pues también lloré mucho, pero después de ese, como de llorar, yo me sentí como tan tranquila, como de que yo, pues yo inclusive me dije, no, yo ¿para qué vas a llorar más? Ya lloramos, ya disfrutemos. Tengamos confianza en mí misma de que pase lo que pase, yo voy a estar bien. Si él se está comiendo otra vieja, pues que se la coma. O sea, sí. Pues literalmente mi hija sí, yo ni me lo estaba creyendo. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que se la coma? Yo sí. O sea, cuando llegue el momento, si él se come la vieja, eso no me incluye a mí. Porque él y yo hicimos pues un acuerdo y eso me sirvió unas transcripciones que me mandaste. Y es que lo que genera la confianza es el acuerdo. Y yo el acuerdo principal que yo le dije a Camilo, no me ocultes nada y ya. Usted quiere que usted y yo tengamos confianza, no me ocultes nada. Y eso fue lo que me hizo tener como esa confianza en mí misma. Entonces mi pregunta es, ¿esa disposición tiene que ver como con esa confianza que yo sentí ayer, como de decir, no importa, es que lo que pase, pues no importa lo que pase, yo voy a estar bien? ¿Tiene que ver con esa Claro, hermosa, porque es que mira que uno casi siempre es... Bueno, vaya pues con sus amigos, pero asegúreme que 2 puntos, no van a ir mujeres y se van a ir para un convento a tomar allá, donde si de pronto ven a alguien no va a pasar nada. Es lo que es el amor incondicional. El amor incondicional es me abro sin condiciones a las experiencias. Es poder hacer un reconocimiento que yo en algún momento les decía, saber que la vida es un gana-gana constante. Que uno nunca tiene nada que perder porque finalmente las experiencias siempre enriquecen el ser. A veces pueden ser dolorosas, pero lo que duele no es la experiencia en sí, sino la resistencia que uno hace a esa experiencia. A veces puede pasar, por ejemplo, que uno está dentro de un proceso creador y la madurez que tenemos en el instante para crear esa realidad todavía no tiene un nivel interno suficiente para crear lo que yo idealmente deseo afuera.
frente a cualquier cosa. Entonces, quiero una relación de pareja que mi ideal es X, pero yo todavía no llego a X, voy en A. Y como apenas empecé en las letras del abecedario, a mí no me da todavía para llegar hasta proyectar eso. Pero no importa, porque si yo todavía no tengo la madurez interna para proyectar todo, entre comillas, el ideal de experiencia que yo quisiera reflejar, es solo pasando por las experiencias de creación, que todavía no reflejan todo ese potencial en donde yo poco a poco me voy a ir entrenando. Entonces, lo que ella decía, yo me abro, ¿qué importa? De pronto sí me saca los cuernos, pero yo me voy a ir entrenando en que yo cada vez voy a amar más libremente. Porque amar en libertad no solo es una teoría, es cuando llegue el momento en que una persona que yo amo quiera vivir una experiencia que no es la que yo quiero y yo pueda decirle, vaya, vívala, mi amor, tranquilo. Y eso implica para el que sea, o sea, desde la pareja, usted necesita tener una experiencia con otra mujer, vaya, vívala, tranquilo, que finalmente yo sé, miren lo que le estoy diciendo, que la esencia detrás de la forma es que el amor no es con quien alguien tiene sexo. Es más, hay personas que se aman y no tienen sexo. Y hay personas que tienen sexo y no se aman. Y eso tampoco tiene que ver ni siquiera con la exclusividad. Y así hay muchos procesos en los que uno va reconociendo eso. Entonces, es poder, por ejemplo, ofrecerle la libertad desde la mascota. Oiga, si usted eligió tener un cáncer y se va a morir, muérase tranquila que yo la acompaño. No tengo que hacer nada para que usted viva la experiencia de otra manera. Si tengo un hijo, si tengo un papá o una mamá, o sea, cuántas posibilidades de experiencia un ser en su espíritu puede elegir. Y eso nos incluye a nosotros. Yo puedo elegir yo mismo, en el libre albedrío de mi ser. Yo necesito ser violada, yo necesito perder el trabajo, yo necesito que mi pareja me deje, yo necesito ser huérfano, yo necesito tener escasez económica en esta existencia. La libertad y el amor en libertad no solo es una cosa que uno le ofrenda a otros, es una cosa que uno se ofrece a uno mismo. Permitirse libremente vivir las experiencias que internamente uno siente que uno tiene que vivir. ¿Cuántas veces ustedes no sienten el deseo de una experiencia? Ay, no, pero eso es malo. Ay, no, y ahí voy a sufrir horrible. Ay, no, y si de pronto después me deja. Ay, no, entonces, si no me asegura que es para siempre, no. Pues muchas veces no nos damos la libertad de experimentar porque uno quiere controlar el resultado de la experiencia. Pero es que el resultado de la experiencia no es realmente lo importante. Lo importante es vivirla. Porque pueden ocurrir dos cosas. Cuando uno la ve y dice, hijo de madre, yo sabía que iba a meter las 4 y iba a salir re mal. Ah, bueno, tranquilo. Va a haber un momento en que meter las 4 tantas veces a usted ya no le van a dar ganas de meterlas. Pero es más importante que a usted no le den las ganas de meterlas a que usted le den las ganas y se contenga. Porque si usted no le dan ganas, quiere decir que usted ya aprendió lo suficiente y que no se quiere embarrar así. Pero lo que le llevó a saber, no creer, que la experiencia no es necesario, fue porque ya la vivió. Entonces, hay una cosa que es muy importante y es uno necesita saturar la experiencia. Saturar la experiencia es vívalo lo que lo tenga que vivir mío. Y tranquilo, si usted lo vive de cabezas, no va a vivirlo mucho rato. Pero si usted lo vive a medias, ¿lo vivo? No lo vivo. ¿Será que sí? Ay, no, mejor no. De pronto, no, huyo. Ay, quizás, pero de pronto me duele mucho. Entonces, eso es lo que yo digo, no tener disposición. Tener disposición es, me tiro de cabezas. Y se cagaría por después que me suturen o me arreglen ahí, vean a ver qué hace. Pero es permitirse vivir los procesos, pase lo que pase. Así incluso, entre comillas, el peor de los casos para el ego es morir. Volvemos a encarnar y ya está. Si eso es parte como de las cosas que el ser sabe, que uno ni siquiera se puede morir. Pues porque el miedo más profundo que tú decías, ¿por qué no, el ego no lo hace? El miedo a la muerte. El origen de todos los miedos, que luego los vamos a mirar, yo les pasé el de Trascendiendo la Mente, son los miedos. El miedo más profundo para el ego es el miedo a la muerte. Al desaparecimiento, que para el ego es la muerte. Sí. Incluso yo ni siquiera diría que el desaparecimiento. La muerte para el ego es lo desconocido. Es morir a un estado y pasar a otro, es salir de una experiencia que él conoce, en la que se siente muy cómodo porque como ya la sabe manejar, y que lo pongan en otra cosa. Entonces, por eso muchos seres necesitan literalmente morir físicamente porque no saben morir energéticamente. Porque se aferran a lo conocido y no se disponen a lo desconocido. Entonces, la muerte no solo es un fenómeno que tiene que ver con el desencarnar, la muerte es el cambio constante y la transformación. Entonces, el miedo más grande que tiene el ego es a la transformación. Por fin, cuando aprendió a manejar algo, usted le dice, bueno, ya, toco otra cosa.
Ay, pero ¿cómo así? Si yo estaba aquí lo más de contento ya. No, porque de lo que se trata es de estar cambiando constantemente. Pero eso es lo que al ego le cuesta, el cambio y la transformación. Entonces, hay una cosa que es muy bonita y yo, los que no la miraron, les recomiendo que la escuchen. La meditación del grupo Maestría 10 salió muy bonito porque era justo eso, o sea, era como, ¿cuál es la razón por la que nosotros hacemos los procesos de cambio? Casi siempre porque uno cree que algo está malo y yo lo tengo que cambiar para que sea bueno. Entonces, si algo está bueno, no me lo quiten, no lo vamos a cambiar, eso está perfecto así. Entonces, miren cómo el ego asume en esa dualidad las cosas. Entonces, esta es mi pareja perfecta, que sea hasta que la muerte nos separe, porque es que esa sí es buena. Y yo daría lo que sea, porque es que ese es mi regalo, yo me lo gané, yo me lo merecía, y ya, entonces yo ya compré el cielo aquí con este sujeto al lado. Lo que se necesita es vivir la experiencia, y puede que no sea para mucho rato. Así sea buena. Es más, la única razón por la que uno termina con alguien no es porque era mala, es porque se necesita otra experiencia. Y muchas veces va a pasar que uno, entre comillas, no tiene motivos para salir de una experiencia y pasar a otra. Y eso puede ser una relación de pareja, eso puede ser un trabajo, eso puede ser una casa. Y de hecho yo diría que cuando realmente uno no tiene motivos, por eso racionales, es porque uno entró en el ritmo del ser. ¿Qué quiere decir? El ser sabe cuándo es el tiempo de pasar a otra cosa. Pero como el ego no tiene sincronizado el ritmo del ser, él necesita razones y motivos. Entonces no podemos terminar siendo buenos amigos, no podemos terminar sin que pase nada. Entonces sacame los cachos pues para que tengamos un pretexto y así yo me sienta más tranquila y decirte que chao. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que crear, entre comillas, procesos súper fuertes para poder entender que simplemente todo tiene un ciclo? Usted no necesita esperar a que lo echen del trabajo para salirse del trabajo. O sea, usted no necesita que deje de tener clientes en una función o labor para entender que es un momento de hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros necesitemos entender? Y este chakra maneja el ritmo del ser. Los problemas de tiroides son cuando usted está arrítmico. Su ser va para un lado y usted quiere para otro. Entonces el ser le está diciendo es que necesitamos esta otra experiencia y usted quiere quedarse en lo conocido porque eso en el momento en que lo vivió le funcionó. Pero el hecho de que en un momento funcione no quiere decir que usted se quede como un disco rayado repitiendo lo mismo. Hay más expresiones que el ser quiere experimentar. Hay otros caminos y posibilidades a través de los cuales él va a descubrir otras cosas. Y si te quedas en lo conocido, entonces ¿cómo experimentas otras cosas para avanzar hacia otras cosas en donde crecerías aún más? Incluso porque muchas veces el ser busca experiencias aparentemente opuestas, que luego vamos a mirar, este chakra integra los opuestos. Es ley de polaridad. Y es solo cuando nosotros vamos sumando piezas del rompecabezas que alcanzamos una totalidad. Eso es lo que este centro busca. Coherencia. ¿Coherencia qué es? Sume todas las piezas, ármelas e intégrelas. Entonces, digamos que de aquí para abajo el proceso de maestría, que no estoy hablando de la maestría del ser como el encuentro que nosotros tenemos aquí mensual y que en teoría dura 3 años, sino la maestría real del ser, del espíritu, uno en primera instancia lo que hace es liberar y liberar y liberar estructuras y cosas que uno sabe que no, que eso no era. ¿Se acuerdan que yo alguna vez les ponía un ejemplo y es como que la vida es como un juego en donde uno hace carreras de observaciones? Y uno en las carreras de observaciones recoge piezas de rompecabezas y usted lo primero que hace como va a la lata es echar todo en una maleta y usted echa y echa y echa cosas ahí. Pero hay un momento evolutivo, que es el 4º nivel, donde usted no echó, o sea, al principio usted echó todas las piezas en la mochila. Los primeros 3 niveles evolutivos de conciencia, nosotros solo estábamos acumulando experiencias, inconscientemente, o sea, recogiendo piezas para echar en la maleta. Pero cuando la maleta está llena de piezas, saturaste todas las experiencias, has probado de todo, ya ensayaste ser la prostituta y la austera, ya ensayaste ser el asesino y el asesinado, el violador y el violado, el pobre y el rico. Ya ensayaste todo lo que se podía. Necesitas sentarte a integrar eso. Sentarse a integrar eso en primera instancia es, esta pieza es de mi rompecabezas, esta no es. Como no es, liberación. Esta pieza sí es, esta pieza no es. Esta pieza sí es, esta pieza no es. Entonces uno empieza a hacer todo un proceso primero de discernimiento.
que es cuando uno entra al corazón. Empieza a observar y a reconocer y a decir, esto lo hice en inconsciencia, esto lo hice en conciencia. Esto no refleja mi ser, esto sí. Esto me muestra mis limitaciones. Vea, aquí me salió todo el monstruo. Esto refleja toda mi luz. Uy, como estuve sabio. Cuando uno empieza pues como a hacer ese reconocimiento. Y después de que hace ese reconocimiento, uno tiene todo el potencial de hacer un discernimiento de con qué se queda uno. Y cuando se queda con lo que se queda, usted lo tiene que armar. Empezarlo a integrar. ¿Para qué arma uno un rompecabezas? ¿Qué hay detrás de cada pieza absurda de un rompecabezas? Una completud que refleja una imagen de algo. Entonces, esa es la misión. ¿Qué es lo que mi ser quiere reflejar en su totalidad única? Porque cada ser es único. ¿Cuáles son las piezas que yo podría armar y que finalmente la totalidad de mi vida refleja un potencial de mi ser en orden, en coherencia, donde todo encaja impecablemente? Pero el rompecabezas de cada uno es único. De pronto el de uno es una ballena, el de otro es un paisaje, el de otro es un castillo, el de otro es un carro porque le gustan mucho. Son ejemplos que les pongo para entender que nosotros no necesitamos ser como nadie, ni expresar lo mismo que todo el mundo, mucho menos en la forma. Pero en la esencia, lo que nosotros estamos buscando es alcanzar un estado integrado como un rompecabezas que está completo, o sea, una totalidad que cada quien la expresará a su manera. Pero lo que importa no es la manera, es que el rompecabezas esté completo. Ahora, cada quien le dará el color, el tono, el paisaje que le parezca más chévere, porque eso sí es algo individual. Pero en la esencia es volver a ese estado como de conexión de todas las cosas. Por allí me van a hacer una pregunta. ¿Ya no? ¿Quién era? Carmen, venga pues, princesa. No sé. Ahí sí. Ahí. Bueno, lo primero que quiero decir es que quiero pues como agradecer a Lina, pues a ti, profe, pues como por todos los procesos que nos han compartido. Yo hacía como un análisis, qué es lo que hace el grupo, además de tener mucha teoría muy chévere, es como contener también los procesos que cada uno va pasando en su medida, ¿cierto? Cuando ingresé recuerdo muy bien que decían, es que no saben qué viene, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo decía, bueno, no sé, sea lo que sea, me voy a disponer. Y justo hace como 20 días he venido experimentando como enfrentarme con todos los miedos y yo decir, no quiero esta experiencia, pero a ver, no la quiero, pero vení. Me digo entonces, si la estoy repitiendo o si la estoy generando es porque la tengo que ver, y para poderla ver, para poderla manejar, pues va a ser necesario. Yo trabajo en una empresa donde asesoro diversas empresas y hay una empresa que es muy grande que requería una persona que, por ejemplo, que sea como el líder de ese proceso. Y a mí no me gusta muchas veces que me vean, o sea, quiero pasar como escondida. Mientras menos me vea, mejor, más seguro para mí. Y entonces, y hay una psicóloga en esta empresa que tiene mucha experiencia y me tocó retornar a donde en algún momento practiqué. Y yo allá no quería ni hablar. Cuando me dicen, Carmen, necesitamos algo nuevo, es que ya no es esa persona, necesitamos algo diferente, completamente distinto. Usted. Y yo era como, no. Con la otra empresa, una persona que es compleja la situación allá, y yo no quería, y yo ya había frenado que me mandaran para allá hace 2 años. Cuando ocurre que me dicen, bueno, vas a cambiarte, yo reconocí el miedo, lo expresé, pero dije, bueno, vamos a ver esto qué tiene. Cuando finalmente voy a la empresa, una persona que en algún momento ha sido como tosca, pues como que no se relaciona bien, muy cerrada, hermética, todo el mundo le pone peros, yo dije, bueno, mi ser, si esto es para mí, que esa señora me mande a volar, pues si no es para mí, que me mande a volar por entre un tubo. Cuando llego yo, súper amable, súper empática, hola, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, gracias. Quisiera que me hubieras tratado mal. Ay, sí. Cuando empiezas, y yo, ay, no, o sea, sentí ese temor porque a mí me da miedo hablar, o sea, yo mientras menos me vea, mejor. Entonces siento que
que fue también reconocer ese miedo, ese temor, pero también decir, si me lo estoy volviendo a poner esta situación y donde todas tienen el mismo patrón, es porque evidentemente debo aprender desde ahí. Aterrada o angustiada como sea, pero me sentía como cuando en las caricaturas jalan un gato que se agarra con las uñas y hasta que yo no me va a tocar soltarme porque si no esto va a ser más traumático. Total, pues que me generó mucha ansiedad, me angustié, pero yo decía, bueno, no. Recuerdo que en algún momento manejaba mucha ansiedad y a punta de ansiolíticos y lo logré manejar meditando, tranquilizándome, terapia Reiki y otra vez nuevamente experimentaba como esas subidas. Yo no, terapia Reiki, tranquila, no se va a acabar, tan. Entonces quería compartir porque finalmente es a partir de estas experiencias donde uno dice, ¡jue madre! Pues tengo la oportunidad de hacerlo diferente. Y de abrirme, bueno, pase lo que pase, bueno, al menos ya me abrí a la oportunidad, pues la señora es súper amable, no sé qué venga, pero sé que si me abro, pues al menos va a ser menos traumático. Claro. Entonces lo quería compartir porque justamente hablaba con Sonia y con Julianita, donde me decía, siento un retroceso, hablaba con Sonia, siento un retroceso, y ahora cuando tú explicabas, es que cuando hay un mayor nivel de conciencia vas a generar la experiencia para que la puedas pasar. Ya entendí, yo decía, ¿y qué es lo que está pasando? Ya es que estoy creando nuevamente la experiencia, pero yo ya puedo determinar qué voy a hacer. Entonces lo quería compartir porque sí me enfrenté cara a cara con mis miedos y mi miedo es a brillar, a que me escuchen, a exponer, a hablar. Entonces, bueno, pues parte también de irlo asimilando fue pararme acá y exponer pues como pues mi aprendizaje. Gracias. Gracias, hermoso. Apagas porfa el micrófono. Hay una cosa muy bonita en lo que ella dijo, porque como el ego siempre cree que hay bueno y malo, entonces cuando empiezan en este proceso uno esperaría, nunca me vuelva a enfermar. Porque es que si yo ya empecé maestría, como yo soy un ser súper iluminado, la enfermedad ya no tiene nada que ver conmigo. Vaya pues que les dé algo, qué horrible, yo cómo volví otra vez a lo mismo, y qué habré hecho mal, qué me habré comido, por qué me accidenté, pero por qué me pasó eso, y ya entonces uno empieza como a culparse. Eso que ella está diciendo es muy importante por lo siguiente. El karma más importante no es generado en esta existencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas existencias llevamos proyectando nuestra energía al sinfín? Y lo que se proyectó, eso ya se proyectó. Entonces recuerden que el presente es solo el reflejo de un pasado en algún lugar de mi universo personal, en algún espacio-tiempo, en alguna dimensión de mi ser que proyectó esa realidad de experiencia. Y la mayoría son de otras vidas. Pero cuando aparecen en mi presente, como decía Carmen, es la oportunidad de poder ver reflejado ese karma, o sea, qué fue lo que yo en algún momento mandé, y poder decir, no, ya no quiero seguir mandando lo mismo. Ya quiero proyectar otra cosa. Porque justamente cuando aparece la realidad es cuando uno puede hacer conciencia y darse cuenta uno que venía proyectando. Entonces, cuando aparezcan realidades en su presente que parecieran muy horribles, tengan la absoluta certeza que no las crearon en este momento. O sea, eso ya fue creado hace mucho rato. Y simplemente, como decía Carmen, llega un momento evolutivo donde el ser tiene la suficiente conciencia para tomar eso que ya había sido creado y mejorarlo, por decirlo así, y volverlo más puro, más claro, más coherente y más luminoso en su expresión. Porque nosotros lo que estamos haciendo es avanzar evolutivamente en la expresión del ser. Entonces, obviamente a un niño de kinder no lo vas a poner a hacer una casa porque no es un arquitecto. Entonces vos le das una hoja de papel y él hace un mamarracho y él nos asegura que eso es una casa. Y usted lo mira y usted dice, no tiene cara de casa, eran 3 rayas. No, pero seguro mami, eso era una casa. Pero el niño, el resto de su existencia se va a quedar haciendo mamarrachos, no, en la medida en que él vaya creciendo. Entonces ya luego hará una casa un poquito más elaborada en su dibujo. Son ya un cuadradito con un triángulo arriba. Pero en la medida en que él avance, entonces ya él le puede dibujar las ventanas y todo con los palitos, y de pronto haga un plano con cama y todo, y lamparita de noche. Y de pronto algún día el sujeto se vuelve un arquitecto y realmente construya casas. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, así mismo pasa con nuestro ser. Nosotros proyectamos cantidad de experiencias
en el pasado, que cuando uno las baila, uno dice, ay Dios, ¿esto que reflejó? Toda la falta de poder que en el instante en que lo viví, yo tenía. Toda la inconsciencia, toda la falta de reconocimiento de mi fuerza y mi poder, pero llega un momento en donde uno se puede enfrentar a lo mismo y, como decía Carmen, decir, bueno, listo, sí, yo tenía muchos miedos, y recuerden, miedo siempre es negación del poder. Detrás de todo miedo hay un aspecto de poder que yo no comprendo de mí mismo. Hay un aspecto de mí que el poder ha estado afuera. Entonces, por ejemplo, le tengo miedo a las culebras porque creo que la culebra me puede hacer daño. Y no depende de mí si la culebra me muerde o no, sino de ella. ¿Dónde está el poder? Afuera. Pero si yo entiendo que el poder lo tengo soy yo y que depende como yo esté vibrando, la culebra me puede leer y reconocer como una amenaza, o puede sentirse tranquila de estar a mi lado sin necesidad de defenderse y mucho menos de atacarme. Y ustedes saben que eso existe. O sea, es verdad que a veces un animal puede pensar que tú eres un enemigo y te ataca. Y por el contrario, a veces simplemente siente que contigo está tranquilo y no pasa nada, y pasa por un lado y no sucede nada. Entonces vinieron en vacaciones a hacerme la visita unos alumnos que hicieron maestría conmigo hace mucho tiempo, y mucho tiempo pues eran maestría 2, pues calcule. Y son muy cercanos para mí porque fuimos siempre pues como muy amigos. Yo les digo que son como mis hermanos del alma, hemos hecho viajes juntos, y las niñas son de la edad de Sofi, entonces Sofi muchas veces iba a dormir a la casa de ellos a compartir. Y estábamos hablando de una vez que ellos vivieron por allá en una reserva en Cartagena, en una selva. Me estaba diciendo él, es que es muy teso como cada uno, pues de acuerdo como a la vibración que tiene en su momento, genera las experiencias. La mujer le tenía pánico a las culebras, todas las cosas que le pasaron. Y él cuenta incluso que una vez él estaba sentado en una mecedora con los pies descalzos en el corredorcito de la casa, y le pasó una mapana grande, gorda, y que él simplemente dijo, tengo que conservar la calma, si yo no me siento con miedo, ella no me va a ver como un enemigo, y ella pasó derecho y no pasó nada. Entonces, es poder hacer como ese reconocimiento de que finalmente el miedo siempre es el reflejo de una negación de mi propio poder. Cuando el miedo surge, el problema no es el miedo, como decía Carmen, es qué decido hacer con él. Porque si ante el miedo yo lo que hago es paralizarme y huir, ¿qué le pasa al miedo? Se hace más grande. Pero en el momento en que yo observo el miedo y me permito también asumir el miedo, darme el permiso de sentir el miedo, pero responder a ese miedo de una manera diferente a lo que siempre he hecho frente a él, uno va rompiendo sus condicionamientos. Porque es que finalmente lo que nosotros estamos buscando es la libertad. Es que realmente haya un momento donde yo pueda asumir este libre albedrío que yo tengo desde mi espíritu, pero que mi ego no quiere aceptarlo. Y mi ego lo que se la pasa es tratando de controlar el mundo entero, porque él cree que mi ser está equivocado y no sabe lo que hace. Entonces no deja al ser libremente crear, proyectar, experimentar y reflejar y expresarse acá, porque él tiene un montón de preconceptos y cosas y no asume esa libertad. Entonces, finalmente yo siento que el miedo era absolutamente necesario, porque surge de las primeras etapas en donde nosotros vivíamos experiencias en inconsciencia. Entonces, piensen, no sé si ya algunos leyeron o miraron el documento de los miedos, pero los miedos, el miedo más profundo es el del miedo a morir. Entonces, los miedos se clasifican en 4 tipos de miedos, que como ustedes vieron, todos los sentimientos y emociones y reacciones, así parece que no, son miedos. Entonces, el miedo más profundo es el miedo a morir. ¿Quién tiene el miedo a morir? La cría. Cuando un ser realmente es un bebé, realmente, no imaginariamente, tiene todas las posibilidades de morirse si alguien no lo cuida. Porque una cría todavía no tiene la madurez física, emocional, mental, energética para valerse por sí mismo. Entonces, obviamente que sí tiene toda la vulnerabilidad, y sería real que un bebé, si no lo cuida nadie, se va a morir. Ahora, lo que pasa es que eso que en su momento el bebé experimentó como una cosa real y no imaginaria, nosotros a los 40 todavía nos sentimos bebés. Y después de no sé cuántas existencias nos seguimos sintiendo bebés. Entonces, es poder hacer como el reconocimiento de que el miedo era necesario en ciertos momentos evolutivos. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo, por decirlo así,
ya no tiene sentido eso. Entonces, el problema no es el miedo, es que nosotros no evolucionemos en la estructura para manejar los miedos de otra manera. Entre comillas, en su momento, las cosas de las que el miedo nos cuida era perfecto, pero después se vuelve un problema. Porque lo que en un momento uno tendría que cuidarse, pues hay que cuidar el niño de la escalera. ¿Hasta cuándo? Y es cierto que yo no puedo dejar a un niño de todas las edades deambular solo al borde de esta escalera. Pero tendría sentido que alguno de ustedes le tenga miedo a esa escalera. Si todos ustedes ya caminan. Pero si, entre comillas, el ego no se actualiza, no falta el que le tenga miedo a la escalera. Y llegue ahí y diga, ni por el hijo de madre, yo por ahí no paso, mejor doy la vuelta por la cocina. Para ahorrarse la escalera. Porque se quedó creyendo de sí mismo, miren que por eso les decía que tiene mucho que ver con la percepción de su propio ser, que él no puede. Y ya sí puede, pero no se actualizó con la versión de percepción de sí mismo, digámoslo así. Se quedó mirándose como era hace un tiempo, pero no vio que creció. Entonces, ¿se acuerdan que yo en algún momento les decía, cuando hemos hecho los rituales, ustedes no se imaginan lo importante que es los reconocimientos personales? Cuando ustedes no se miran los logros, ustedes se quedan mirándose a ustedes mismos en una etapa evolutiva en la que ya no están. Pero viene ahí un asuntico que es, pero bien complejo, y yo siento que es ahí donde está el círculo vicioso, y Carmen lo dijo. Ay no, si yo me reconozco los logros, soy un engreído. Voy a alimentar el ego de vanidad. Ay no, yo no puedo hacer eso. No, es que eso es falta de humildad. O sea, yo como me voy a poner aquí a hablar de mis virtudes. No, que otros se den cuenta de ellas, pues porque qué vergüenza yo, pues van a creer que yo me creo mucho. Casi siempre el miedo más grande que todo ser tiene es a brillar. Te puedo dar una tranquilidad. No eres tú sola, hermosa. Ese es el asunto de la colectividad planetaria. Nuestro mayor miedo es a brillar, porque de alguna manera, ¿cómo reconocer tanta grandeza? Es que ser grande tiene sus implicaciones. Y te voy a decir una cosa que yo me he dado cuenta, porque para mí también ha sido como un proceso para poder permitirme hacer todo lo que hago. Yo me observo a mí misma y miro cuando me da el miedo crecer y hacer ciertas cosas. Y ha sido también reconocer una cosa con toda la humildad, como lo veo yo. Puede que se identifiquen ustedes con eso o no. Y es que a veces uno tiene miedo a reconocer el poder, porque como tú mismo lo dijiste, cuando reconozco el poder, eso me implica que yo puedo hacer cosas con eso. Y cada vez, entre comillas, me van a llegar experiencias a la altura del poder que tengo. Entonces, si me hago el idiota y paso bajo perfil, yo me quedo aquí tranquilito y no pasa nada. Pero si yo llego a decir que es que yo puedo, entonces mi ser dice, sí, usted puede, a ver, sí, Tini manda, entonces no, mejor yo me hago el tonto, yo no puedo, yo soy aquí un poquito, un chiquito, no soy nadie. Es como para asegurarse que no te lleguen esas experiencias que te implicarían una prueba, ¿cierto? Y que te implicarían un reto mayor, digámoslo así. Porque es lo mismo, o sea, pensar en un niño de kinder, si uno sabe que el niño está en kinder, la tarea es cuánto es 1 más 1, 2 más 3, 7 más 5. Pero si uno sabe que está en 11, cálculo integral, mi amorcito, ¿qué era más fácil, 1 más 3 o cálculo integral? 1 más 3. Entonces digamos que me quedo en kinder para que no me ponga a hacer integrales. Eso es lo que asume el ego. Eso por un lado. Lo segundo es porque también hay como una asociación que casi siempre lo que el ego cree es si yo brillo, opaco a otro. Y de lo que se trata no es una competencia de poderes, es si yo brillo, el otro ve su propio brillo a través de mi reflejo y aprender a brillar también. Porque no se trata de competencia de poderes, no es que si a mí me va mejor en un trabajo, entonces otro tiene que quedarse impuesto. No es que si yo gano más, mi familia se va a morir de pobre, pues porque incluso identifíquense a ustedes mismos en ese miedo a brillar, como uno muchas veces incluso trata de menospreciarse. No cuenta si le hicieron un ascenso de dinero para que no le digan que tiene mucha plata. Y hay como un montón de miedos ahí detrás de eso. Incluso porque yo siento que religiosamente nos vendieron una falsa humildad. Un poco bastante conveniente. Ser humilde es no hable de sus virtudes, sino de sus defectos. Esa es una creencia colectiva que tenemos. Y como que entonces de pronto uno se va sintiendo mucho y además que hay una asociación con que eso es ser un egocéntrico cuando uno reconoce, ay, no es que este tiene pues un superego. ¿Quién se cree? ¿Y por qué no me va a creer lo que soy? Si lo que somos es una divinidad. Pero romper con eso yo siento que es de las cosas que a veces puede ser más fuerte y hay mucho miedo a brillar
por todo eso, porque claro, en la medida en que yo más poder tengo, pues también más tendré que asumir más cosas y ser más responsable. No es lo mismo cuando tú eres un niño que la mamita te hace todo. Cuando usted crece, le toca a usted hacerlo. Entonces, a veces es como el miedo a crecer, que si yo crezco, si yo brillo, si yo me expando, eso entre comillas me va a implicar también más responsabilidades. Entonces, mejor me hago el tonto y me quedo chiquito. Chiquitico es que sí, no, hermosa, vea que hay unas personitas conectadas, no te oyen y luego no queda grabado. Además te van a querer ver ya caminando toda hermosa. Que yo siento que también es probable que en otras vidas se haya abusado mucho del poder. Entonces existe también ese recuerdo de un poder mal manejado, o sea, tanto poder, no saber cómo manejarlo, cómo direccionarlo a la luz, haber sido castigado también de pronto por haber manejado mal ese poder. Yo pienso que, claro, sí, eso es muy importante lo que ella acaba de decir, y es que, otra vez, entonces es como el niño que empieza a aprender a comer. Yo no pienso que uno haya tenido un abuso del poder, ni que uno haya hecho un mal uso del poder. Yo pienso que de acuerdo a la conciencia que cada uno tuvo, fue el uso del poder que tuvo. Lo que pasa es que a veces la conciencia que teníamos no era lo suficientemente profunda y clara como para hacer un uso claro del manejo del poder. Pero es como decir, yo tengo miedo a coger la cuchara porque de pronto me ensucio. Porque cuando estaba chiquito, cuando intentaba comer, me eché la sopa encima. O sea, lo que nos comparte Lucerito es eso, o sea, es que el ego cree que uno es el mismo de antes. Entonces, por eso les decía, una de las cosas que uno más necesita hacer, ay, mijito, hay que actualizar software y actualice la versión de sí mismo, porque si no se actualiza con la versión de sí mismo, usted se va a quedar creyendo que usted era el mismo de siempre. Y uno no es el mismo de siempre, nosotros necesitamos renovar la mirada de nosotros mismos. Puede ser que es cierto, yo, por ejemplo, me he visto en existencias en donde, entre comillas, era una bruja negra. Pero en ese momento yo estaba como el niño jugando a descubrir qué se puede hacer con un poder. No quiere decir que yo hubiera hecho un mal uso del poder, porque el problema es cuando uno lo cataloga como malo. En el instante en que tú dices que hice un mal uso del poder, en el momento en que yo hice un abuso del poder, entonces lo que yo estoy poniendo es calificativos que lo único que hacen es separar más. Entonces ahí es donde uno lo que hace es alimentar otra vez lo mismo, el mismo miedo, la misma duda, entonces yo mejor renuncio a esa vaina porque vaya y usted qué sabe. Incluso, por ejemplo, que hay mucha gente, y eso es muy bonito lo que nos comparte Lucero para ser conscientes, hay gente que dice es mejor no tener plata porque la plata mata el alma y la envenena. La plata no, era la inconsciencia. Lo que pasa es que seguro que en algún momento usaron el dinero en inconsciencia y le echaron la pobre culpa al dinero. En algún momento usaron el poder en inconsciencia y le echaron la pobre culpa al poder. ¿Me estás entendiendo? Entonces, es uno poder simplemente ser consciente. El poder no es el problema, la inconsciencia sí y no. Porque ni siquiera la inconsciencia es un problema, es un proceso. Hay una diferencia muy grande entre que algo sea un problema a que algo sea un proceso. Un problema es algo que yo tengo que resolver porque está malo, dañado, equivocado, incorrecto. Y un proceso es algo que no tiene una expresión todavía, la más clara e impecable porque está en un proceso de madurez y cuando madure ya sí va a tener otra expresión. Entonces, dime hermosa. Venga pues. Entonces, es muy diferente que yo diga que una semilla es mala porque no es un árbol, a que yo diga una semilla no es un árbol porque no la he sembrado, todavía no ha germinado, todavía no ha crecido y por ende no puede ser un árbol. Pero la semilla no es defectuosa, la semilla simplemente es una semilla, tiene un potencial que el día que yo la siembre y ojo, le dé todo lo necesario y el tiempo suficiente, ella podrá ser un árbol y dar frutos. Entonces, yo siento que por eso una de las cosas más importantes es no ver los procesos aisladamente, que hoy nos lo dijeron muchísimo en la meditación. Hay que verlos en un contexto evolutivo. O sea, vernos a nosotros en un contexto evolutivo, ver a los seres en un contexto evolutivo, ver nuestro cuerpo en un contexto evolutivo, las emociones, cada cosa, porque si yo la veo en un contexto evolutivo, yo puedo entender que en este momento expresa inconsciencia, pero yo me cara así siempre. Y si peleo con eso, me va a demorar más expresando eso, porque acuérdense, lo que se resiste, persiste. Pero yo puedo aceptar que la inconsciencia temporal que tengo ahorita es necesaria, entonces yo puedo pasar rápidamente esa etapa y pasar a otra. A mí con el brillar me pasan dos cosas, o sea, además de lo que han dicho ustedes, me pasan dos cosas. Uno, es que si brillo me ven, y si me ven, que brillo y tengo poder, capacidad, sabiduría o lo que sea,
me van a pedir más. Y es más rica la zona de confort. Por un lado eso. Y también me pillé que si brillo y me ven, estoy más expuesta. Y como le he dado mi poder a otros, entonces me evalúan, me juzgan y tengo que tener todo muy controlado, mejor no exponerme. Muy trascendida. Está muy bien. Bueno, sí, quería contarles que ayer tuve la oportunidad de estar en contacto, estuve con Tai en el curso de cristales y a mí me encanta la labradorita, me fascina, la amo, me parece hermosísima. Y fue muy bonito porque en una meditación que hice con ella me decía que me había tratado de, pues como de que entendiera que brillara, y justamente lo que más me gusta a mí de ella es lo iridiscente que es. Entonces que era como esa invitación a brillar, pero a reconocer que ese brillo que yo veía en ella es un brillo que tengo yo. Entonces quiero hacer un proceso, pero no afuera, sino en mí. Entonces me pareció muy bonito y que se los quise compartir porque brillar, entonces muy bonito porque el ser como que me trataba de decir, pero mira, no, yo no lo pude ver hasta que, bueno, voy a intentar brillar, ya. Gracias. Ahora te voy a apagar el micrófono, por favor. Hay algo muy bonito que dijo Lucecita con lo de la vulnerabilidad, y yo creo que también eso es cierto. Muchas veces la razón por la que preferimos no brillar es por no ser vulnerables, pero yo sentiría que hay una cosa como muy bonita también en eso, y es que yo creo que esa vulnerabilidad tiene que ver otra vez con experiencias que nosotros vimos en el pasado, que en el momento en que las vivimos uno no tuvo la conciencia suficiente para comprenderlas, entonces son como dolores, experiencias que uno al final no las pudo asimilar, digerir, procesar, incorporar y entender que el hecho de que algo pase una vez no quiere decir que tenga que repetir indefinidamente. Entonces, voy a compartirles incluso una cosa que a mí me pasó mucho tiempo de mi vida y que luego lo vine como a comprender como con más claridad, y es, yo en esta existencia, no sé, debe haber sido que tenía como un magnetismo muy especial o lo que sea, fui muy atrayente y sin excepción hombres y mujeres se enamoraban de mí. Y fue una cosa por la que yo lloré mucho. O sea, ustedes no se imaginan lo que a mí me pesaba la belleza, porque yo decía, ¿cómo va a ser que yo sea bonita para que lo único que vean sea mi forma, mi cuerpo, y terminen todos enamorados? Incluso yo me acuerdo que en algún momento, inconscientemente, por ejemplo, terminé siendo amiga solo de gays. Y inconscientemente yo sentía que era como un escudo de protección, como, este no se va a enamorar de mí, pues este le gustan los hombres. Y lo peor de todo es que me pasó, incluso 2 de mis mejores amigos gay terminaron confusos. Y yo decía, pero usted no era pues tan gay declarado, tan claro que lo que le gustaban a los manes, pues como, o sea, yo me hice amiga suya era por eso. Pues como yo le dañé su vocación de experiencia en esta vida, o sea, ¿cómo va a hacer eso? Y fue algo que para mí fue muy difícil comprender porque me costaba tanto eso. Entonces, incluso, por ejemplo, yo siento que mucho como de mi sencillez era como de que no me vean, pues, o sea, no me voy a maquillar, ni me voy a vestir, ni me voy a arreglar. Incluso yo nunca me ponía faldas. Yo me empecé a poner faldas conscientemente cuando empecé a ver todo este proceso. Ni nada que fuera así como femenino. Yo me ponía pantalones anchos, camisas de manga larga y ojalá de cuello tortuga. En la época adolescente, los girbos que vendían en la época que eran así, el talego y la camisa más ancha para que nadie me vea nada. Y ni siquiera se me arrimen. Y no me miren y no piensen en mí. Pero sobre todo cuando empecé a hacer todo este proceso y vi todo lo que pasó con mi abuela, entonces yo entendí que eso era una cosa muy honda. Porque la belleza era poder ser vulnerable. Las cosas que son bellas son deseadas por otros. Y no solo sexualmente, son deseadas de muchas maneras. Y fue muy bonito porque empecé a hacer una sanación
y empecé a verme en varias existencias. Incluso alguna vez me vi, cuando fuimos a uno de los viajes en Perú, doncella sacrificada porque era bella y virgen. Entonces fue muy bonito porque yo lo que empecé a entender como a través de ese proceso era que realmente ni siquiera el miedo era que yo fuera vulnerable, era haber creído que uno podía ser vulnerable. Porque entonces cuando empecé a mirar mi historia yo decía, a ver, yo fui violada en esta vida y aquí estoy. Realmente a mí me vulneraron, en su momento creí que sí, después entendí que eso fue un regalo. ¿Cuántas veces en otras existencias yo me vi eso? Que por ser, pues por brillar en lo que sea, cuando brillé con el cuervo, por ejemplo, me pasó que me sacrificaron. Cuando brillé, por ejemplo, en mi palabra, porque tenía una palabra muy poderosa, me cortaban la lengua. Cuando brillé porque era vidente y era capaz de expresar ese don, me montaban en la cabeza. Muchas veces que uno ha tenido como ciertas expresiones, entre comillas, de brillo, aparentemente uno ha sido lastimado. Pero yo me recuerdo una vez que estaba haciendo una liberación kármica de todo esto, como para darme permiso de volver a conectar como con la expresión de la belleza y brillar y abrirme. Yo entendí una cosa, a ver, realmente yo he sido vulnerada. Me mochaban la cabeza, la lengua, me quemaron y aquí estoy. Entonces, miren que también otra vez es una interpretación que el ego asume, o sea, uno se queda con el dolor de la experiencia y uno cree que uno fue esa experiencia, se identifica con la experiencia, o sea, si en un momento fui violada, entonces esa es la experiencia y se va a repetir, ¿no? O sea, a mí ni siquiera me violaron. Al ser no le pasó nada, eso es. O sea, uno va empezando a reconocer que a uno nunca le pasa nada, entonces ni siquiera tengo la posibilidad de ser vulnerable. ¿Cómo voy a ser? ¿Qué me van a vulnerar? Si finalmente lo único que yo hago es ganar experiencias. Es más, yo me devuelvo ahora cuando yo he tenido esas visiones de otras vidas y lo que yo he ganado cuando las he visto es impresionante. O sea, claridad y conciencia brutal. Ahora, yo puedo saber que cuando las viví, no las viví en conciencia y sí tuve un dolor. ¿Qué se puede hacer con ese dolor? Ese dolor no surge del momento actual, ese dolor se generó en el momento en que lo viví y yo no tenía conciencia cuando lo viví. Entonces, cuando a uno le pasa eso, si alguna vez tienen regresiones o espontáneamente abren archivos o lo que sea, o incluso tienen recuerdos de su infancia, ustedes van a dar cuenta que uno vuelve a sentir lo que sintió en ese momento. O sea, uno vuelve a sentir miedo, uno vuelve a sentir rabia, uno vuelve a sentir tristeza, uno se siente impotente, uno siente frustración, uno se siente vulnerado, pero no es un sentimiento que surge en este momento, es un sentimiento que ya surgió y que lo que está sucediendo en ese instante es abrir la puerta para drenar ese sentimiento, porque es una energía que se fugó y que uno la puede retomar y eso antes te hace más fuerte. Entonces es simplemente cuando ustedes se vean a ustedes mismos que muchas veces uno se cree vulnerable, recapitúlenlo y respírenlo y se van a dar cuenta que es que al ser nunca le pasa nada. Es más, ¿cuántas veces hemos nacido y desencarnado y el ser sigue existiendo? Hay miles de cosas, entre comillas, que ocurren en el planeta. Árboles que se cortan y nacen otros. Animales que sacrifican y matan y nacen otros. Y si no existieran aquí, existirían en otros planetas. Entonces, es simplemente todo es cuestiones como de percepción. Y la invitación es eso, que uno pueda ir renovando esa percepción como de los procesos y de sí mismo. Entonces, lo más importante, como estábamos hablando, es poder abrirnos para poder retomar y asumir una libertad. Incluso van a ver que este chakra, el arcángel asociado a este chakra es el arcángel Miguel, que, dime hermosa. Hacia el micrófono es el cosito. Ahí sí. Buen día. Es como una acotación así pequeña, y es que cuando venimos hablando del miedo, pues solemos hablar como de las cosas frente a las que nos sentimos agredidos o agredidas, la serpiente o cualquier otra cosa. En un curso de milagros hay siempre como un llamado a que solo existe el amor y que cualquier cosa que no sea amor es miedo. Entonces el miedo no es solamente a esas circunstancias en las que nos sentimos agredidas, porque
Si lo único que existe es el amor, entonces cualquier otra manifestación que no sea amor es también miedo. Entonces es miedo la rabia, es miedo la ansiedad, es miedo la envidia, es miedo cualquier otra manifestación de eso que no es amor, que en términos tuyos sería cualquier cosa, cualquier manera de abrazar la experiencia. O sea, cualquier cosa que no nos permita abrazar la experiencia tal y cual es una manifestación de ese miedo, aunque no implique pues como la activación de las suprarrenales y de la adrenalina únicamente. Y eso me parece importante porque es una manera de tener otras formas de pararse frente a cualquier otra experiencia. Si solo existe el amor y cualquier cosa que no sea amor es miedo, entonces tengo como otro mapa para leer eso otro que está pasando. Amor versus miedo. La mayor manifestación o expresión del amor es la conciencia crística. La conciencia crística es ser un cristal. Ser un cristal es transparente. Cuando algo es transparente, deja ver a través de. ¿Deja ver a través de qué? Hay una forma que revela una esencia. Entonces, el amor no solo es abrazar, porque eso es lo que ustedes a veces creen, en la manera en que yo les puedo más fácil como hacerles entender, porque claro, ve, no veo, entonces ¿cómo lo hago que vea? Si usted no ve, lo siento mucho, todavía no vibra en amor. Pero ¿cómo se puede acercar al amor? Pues entonces por lo menos abrace, porque yo le puedo asegurar, cuando uno ve, uno sabe que detrás de la forma hay una esencia, pero como usted no ve, entonces yo le digo abrácela, que algún día va a darse cuenta que detrás hay una esencia ahí. Pero el verdadero estado de amor, que es la conciencia crística, es cuando uno todo lo puede ver más allá de la esencia. Ahora usted no lo puede ver, entonces todavía no está en amor. ¿Cómo se acerca a eso? Por lo menos no lo rechace y no lo pelee, ni se quede mirando la forma nomás, porque ahí sí que nunca le va a encontrar la esencia. ¿Qué es el miedo? Oscuro, sombra, inconsciente. O sea, no puedo ver. Eso es miedo, lo que está oculto, lo que no me deja ver más allá de lo evidente. Entonces, lo que decía Rosa es cierto, y en el documento está, luego lo miramos más profundamente. Yo partí del miedo básico, que es el miedo a la muerte, que es el que tiene la cría, pero de acuerdo al nivel del cerebro reptiliano, o sea, la madurez que nuestro cerebro tenga, porque el espíritu no es el que está evolucionando como tal. Nosotros tenemos el espíritu, que es lo mismo que decir el ser. Ese espíritu es individual en el siguiente sentido. En esos días que estaba escribiéndoles el documento a los de Maestría 10, me salió como una cosa que me pareció muy bonita. Es como si el ser es el sol, pero ese sol es uno solo. O sea, el gran espíritu, el ser uno, póngale el nombre que le quieran poner a eso. Pero cuando ese sol brilla, él saca miles de rayos de luz. Y cada rayo es uno solo, único, porque ese rayo está en un ángulo de inclinación, en una dirección, en una intensidad que solo él puede hacer eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro espíritu como un espíritu individual, es un rayo de luz del gran sol central, digámoslo así, o del gran espíritu de la totalidad. Para poder hacer esa expresión de ese espíritu, nosotros tomamos un alma, que es el vehículo energético, que cuando nosotros hablábamos de los cuerpos energéticos es lo mismo que el aura. Esa alma tiene un cuerpo que es el mental, el cuerpo que es el emocional, el cuerpo etérico, el físico, trae todos los archivos acásicos y es todas las experiencias. Pero como es un vehículo, un alma no está obligatoriamente ligada a un espíritu. Un espíritu casi siempre usa la misma alma porque pues se acomoda a sus experiencias y es en ella que, ya entre comillas, es como cuando uno le dicen, ¿qué preferís? ¿Usar tu computador que lo sabes manejar o el de alguien que ni siquiera sabes cómo prende?
Ay, pues mejor uso el mío, que yo ya me le sé las mañas. O el carro propio que uno se le sabe las mañas. O la casa de uno que uno se le sabe las mañas y uno en su casa se siente cómodo porque la conoce. Entonces, casi siempre un espíritu encarnan en la misma alma, pero no necesariamente. El alma es un vehículo, entonces es como el carro, es como la casa, es como una nave espacial, ¿sí? Yo, por decir algo, Ángela, soy el espíritu. Yo me puedo montar en mi carro, que además ando en él todos los días, o te puedo decir, Carmen, ven y préstame tu carrito 5 minutos, y tomo tu alma prestada. Las almas se toman prestadas cuando un ser necesita venir y cumplir una misión en particular, y esa alma le puede servir. Posiblemente ese ser como espíritu no está él ya haciendo el proceso evolutivo, porque ya pasó por él. O sea, un maestro ascendido puede tomar un alma prestada de otro ser para encarnar en esta tierra y venir a cumplir una misión temporal. ¿Entienden eso? O sea, hay un ser que es diferente. Voy a poner un ejemplo. Un niño está en kinder y ese niño tiene que hacer todo el proceso del colegio hasta que llegue a 11. Hay un espíritu que está haciendo un proceso evolutivo desde el primer nivel hasta el 7º, o sea, volverse maestro ascendido. Pero de repente hay una clase, cuando están los niños en tercero de primaria, en que sería lo más de útil para lo que están haciendo ahí, que invitemos a un compañerito que esté en universidad. Él ya no tiene nada que estar haciendo en el colegio, porque él ya hizo ese proceso hace rato. Pero puede ser muy pedagógico y útil invitarlo un ratico a la clase. Entonces alguien le dice, para poder entrar al colegio no lo dejan entrar sino con un uniforme, venga, yo le presto uno para que usted se disfrace y pueda entrar allá a la clase de esos muchachitos y les ayude al show que van a hacer para esa clase. ¿Me entendieron? Entonces a veces pasa que hay espíritus muy evolucionados, maestros ya ascendidos, que saben que dentro de los humanos no hay quien podría cumplir ciertas misiones que son importantes colectivamente. Podría ser, por ejemplo, un Hitler. Ese maestro no está en un proceso evolutivo porque él ya lo hizo, pero tomó un cuerpo, una personalidad, y viene y hace un papelón porque el resto lo necesitaban. ¿Sí? Y luego él sale de esa alma y chao, que me fui porque es que yo no estoy en el proceso, luego que venga el dueño del alma y la siga usando. ¿Sí? Entonces, el alma es el que acumula las experiencias, guarda la información de los archivos acásicos y es la que está en evolución. Obviamente, a través de un alma, el espíritu vive una experiencia y también gana conciencia, porque al final, digámoslo así, recordemos acá lo que estábamos hablando de karma, dharma, que el dharma es como los frutos de conciencia que se recogen de la experiencia. Eso nutre el ser uno. Toda la conciencia que yo individualmente gane no se queda solo para mí. Va al ser uno, a la fuente, y nutre la fuente para que la fuente se expanda. Entonces, por eso no importa si al final viene el maestro ascendido y hace el papelón porque alguien lo tenía que hacer y al final lo que se gane le va a ir al todo. ¿Sí? Eso lo entiende. Entonces, ahorita les vuelvo y les termino de aclarar de lo del karma y dharma. Entonces, estamos hablando del miedo. Esto es lo que está oscuro, es la sombra, es el inconsciente. Es todos aquellos aspectos como del ser, digámoslo así, o de la esencia, que yo aún no reconozco. Quiere decir que el amor es reconocer. Y el miedo es no reconocer o desconocer. No ser consciente, no haberme dado cuenta. Entonces, el miedo, como decía Rosa, no solamente se va a reflejar en el miedo físico a cosas, pues como el miedo a las culebras, o el miedo a morir, o el miedo me dan miedo las alturas, por ejemplo. Luego lo miran en la tabla y en el documento que les pasé de Trascendiendo la Mente. Ese es el miedo finalmente más profundo. Pero también existe el miedo que tiene la hembra, que es el miedo a ser abandonado, y detrás del miedo a ser abandonado surge la vanidad. O sea, hay un montón de cosas que se reflejan y se expresan que uno dirá, no, ¿cómo así? El hecho de que yo me ponga bonita no es que eso sea un miedo. Sí, claro, porque si no es bonita no la va a querer y cuando no la quieren sacar sola. Y cuando quede sola se va a morir. Esa es la analogía que la mente hace.
Está también el miedo a enfrentar. No, yo no quiero venir a hablar en público. ¿Por qué? Porque me van a mirar. Y cuando me miren, se van a burlar de mí. Y si se burlan de mí, entonces no me van a querer. Y cuando no me quieran, me van a dejar sola. Y si me dejan sola, me voy a morir. Y existe el miedo a perder el poder, a perder el control, que se puede expresar en ira, que se puede expresar en perfeccionismo, en hiperresponsabilidad. Es que si yo no hago esto, si yo no voy al trabajo y no hago esto bien hecho, entonces ¿sabe qué va a pasar? Me van a echar. Y si me echan, yo no puedo enfrentar el quedarme sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo y además entonces no lo puedo enfrentar, la gente me va a mirar y va a decir que yo soy muy poquita cosa y entonces ya no me van a querer y cuando no me quieran me voy a quedar solo y cuando me quede solo me voy a morir. Porque la esencia es la soledad y la separación. ¿De quién? De la conciencia y del ser. Eso es lo que estamos sanando. Por eso cualquier miedo que uno coja no siempre llega allá. Siempre es que no me quiero quedar solo. Es ese vacío profundo donde yo me siento solo y abandonado y me voy a morir ahí. Y es el estado más vulnerable donde uno se siente, cuando uno siente ese vacío profundo, que es como la sensación de que estoy solo en el mundo. Pero realmente es esa separación con el propio poder. Porque ya les dije, miedo ¿qué es? Cuando yo no reconozco mi propia esencia. Trascendiendo la mente. Yo ya se los mandé. Bueno, lo pueden leer. Les doy permiso que lo lean. Entonces, finalmente, todo miedo va a estar asociado al no reconocimiento. Pero entonces viene una cosa que es muy bonita y es lo que les decía. Si todo es un diseño de la divinidad, ¿para qué al ser o a la esencia se le ocurrió inventarse el miedo? Si fuera tan malo. El miedo no es malo, sino que lo que pasa es que cuando nosotros sentimos el miedo como todo tiene un propósito. Y el propósito del miedo es moverme. Lo que pasa es que lo que busca el miedo es que yo me mueva a enfrentar. Y casi siempre uno se mueve en la dirección opuesta. Porque el ser sabe que si ante un miedo yo enfrento, lo que voy a descubrir después es mi esencia. Me violaron y aquí estoy. Me morí y volví a encarnar. Me accidenté, me sané. Y son cosas a las que uno le tiene miedo, pero cuando uno las enfrenta, uno descubre su poder. Como decía Lucelma ahorita, uno se da cuenta que al ser no le pasa nada. Pues que si yo de verdad me doy cuenta, yo miro y digo, ay madre, nunca me ha pasado nada. O sea, yo creía que sí, pero no. Y no es una cosa teórica, es una cosa que uno se empieza a dar cuenta. Por ejemplo, miren cuando un miedo que todos colectivamente hemos alimentado, digámoslo así. Porque así como les decía que nosotros tenemos un alma individual, todo tiene alma. Entonces, hay un alma personal, hay un alma de pareja, hay un alma de familia, hay un alma como grupo, hay un alma colectiva, hay un alma del sistema solar, hay un alma de la galaxia, hay un alma de este universo, hay un alma que es el ser uno. O sea, es como todas las energías se van sumando. Uno, las mías, luego la de nosotros dos como pareja, luego entonces la de mi familia, entonces luego nosotros como grupo. Este grupo de maestría no es igual que otros grupos. Y si ustedes ven, todo tiene un alma. Las casas tienen alma, los carros tienen alma, las piedras tienen alma, todo tiene un alma. Entonces, cuando yo entro ya en un alma colectiva, ya no solamente estoy lidiando con mis propios miedos, sino con los colectivos. Y como todo está dentro mío, yo no puedo decir simplemente, no, yo ya trascendí ese miedo. Venga a ver si sí, porque es que ese miedo no es solo el suyo, mi hijo, es el suyo, el de su papá, el de su mamá, y súmele. Por eso también es que es tan importante, cuando aunque sea un individuo, trasciende esto, lo rompió para todo el colectivo. Todas las almas de las cuales yo hago parte con mi proceso, ellos están avanzando. Y cuando estoy diciendo todas las almas, quiere decir mi alma como mi cuerpo y lo que yo en este momento en esta existencia soy como Ángela Gómez,
pero también la alma que yo puedo formar con Oscar, la alma que formo con Sofi, la alma que formo con mi papá, con mi mamá, la que formamos todos como familia, con los tíos, abuelos, primos, la que formo con cada uno de ustedes, pero también la que formo con todos como grupo. La que formo como región de Santa Elena, pero también la que formo con Medellín, la que formo con Colombia, la que formo con Sudamérica, la que formo con todo el continente, como planeta y de ahí para allá. Entonces, fractal. Entonces, por eso es que, y tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que es la misión. Mi misión soy yo. Porque lo que yo haga conmigo y para mí, ya lo hice para todo. Tranquilo, mijo, no me preocupe, no hay ni siquiera que publicarlo en YouTube ni hacer absolutamente nada más. Eso es un efecto secundario, es una forma que mi ser ha usado para que yo logre ciertos estados de conciencia, pero si no lo vuelvo a hacer no pasa nada. Porque si está hecho en mí, está hecho en todo. Asimismo, como que lo que no haga por mí, ojo pues, no lo hace nadie. Y entonces luego no me puedo quejar que el presidente que tengo, que la situación del clima, usted está haciendo parte de eso, mijo, y si usted no hace nada porque eso cambie dentro de usted, afuera no va a cambiar. Entonces, es poder hacer ese reconocimiento que todos los miedos que nosotros tenemos, en la medida en que nosotros los vamos enfrentando, yo voy reconociendo un poder y una esencia. Y lo voy retomando y lo voy integrando. Entonces, hace parte de todo ese proceso de volver a armar ese rompecabezas para yo ir entrando en un estado cada vez más total de mí mismo. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les decía, uno empieza la tarea con uno, pero es que uno cómo le va a dar a otro lo que uno no tiene? El problema es cuando invertimos el orden. A nosotros religiosamente nos dijeron, ¿usted a qué vino? A servir mi amor. ¿Y con qué sirve a los demás? Usted sirve con lo que tiene. El problema es que como no tiene nada, no sirve para nada. Pero cree que sí. Pero está muy ocupado y distraído sirviendo porque supuestamente eso es lo que tiene que hacer. Entonces miren que esa es la dispersión energética que nosotros tenemos, que a nosotros nos vendieron la idea que ser bueno es saber servir, entonces vivimos para todo el mundo, pero dándoles ¿qué? O sea, ¿cómo le voy a dar a alguien lo que yo todavía no he logrado? ¿Cuántas personas hay? Esta personita que me llamó esta semana me pareció impresionante, pues, porque el proceso kármico que ha creado es una cosa brutal, y ella anda aconsejando, terapiando y haciendo de todo para todo el mundo. Y yo le dije, mamita, vea, ¿sabe qué? Con todo el amor, si usted me llamó, recíbame lo que le voy a decir. Usted ni qué puede con su vida, ¿qué se va a poner a seguir haciendo terapia ni dándole a nadie nada? Haga primero su proceso, porque es que usted no tiene tiempo de ocuparse de usted, porque tiene muchos a quien servir. Y yo no les estoy diciendo que no sirvan a otros, estoy diciendo que mi prioridad sea yo. Lo que pasa es que cuando uno dice mi prioridad soy yo, ay, tan egoísta. Pero es creer que soy egoísta cuando yo no entiendo que es que yo soy parte del todo. Y si yo me ocupo de mí, me estoy ocupando de todo. Pero si me ocupo de todo y no me ocupo de mí, no me ocupé de nada. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, eso es supremamente importante que lo entiendan, porque es lo que les va a permitir realmente enfocarse en la misión que vinieron a cumplir, que es lo que yo voy a hacer conmigo. Últimamente me he estado haciendo más consciente de los juegos de la percepción, de mi percepción y de la percepción del colectivo. Y precisamente con eso de lo que creamos colectivamente y la proyección del país en el que estamos, los políticos que tenemos y demás, con varias personas pues muy cercanas de mi familia, entonces hay como el asunto de que ¿cómo así que usted no volvió a ver noticiero? Pero pues uno no puede estar desenterado de lo que pasa, pues como qué indiferencia, pues como que cuál es tu indiferencia. Entonces yo les estoy diciendo, es que yo me estoy ocupando del pedazo donde puedo hacer el territorio de paz y es ponerme en paz conmigo misma, dejando de juzgarme y demás. Y una de las conquistas que yo no le había dado como un lugar era cuando yo sentía impotencia, rabia, cuando veía tantas cosas de corrupción y demás, era precisamente yo que estoy alimentando con esta impotencia y con esta rabia, porque era esa sensación de juzgar, decir, ¿cuándo será que a este le destapan todas las ollas podridas? ¿Cuándo será que a este cae? Pues como ese asunto que no era precisamente la postura más amorosa. Entonces, como que independientemente de lo que pase con él o con él o con ellos, porque son un montón que están involucrados y representando la política del país, pues como particularmente en eso, entonces pues la mayoría de gente no entiende cuando yo digo, pues es que
¿quién soy yo pues como para juzgar? Y en un momento efectivamente estaba desde el lugar del juicio, que tampoco nada me constaba, porque era simplemente todo lo que colectivamente, todas las arandelas adicionales que le ponen, y realmente a ninguno de nosotros nos consta qué hizo o qué dejó de hacer el uno o el otro. Entonces le he empezado a ver que efectivamente eso es lo que hace que ya hoy yo no tenga tanta angustia por esas cosas. Entonces, aunque veo noticias que siguen siendo pues como complejas y que no es como seguramente la realidad que deseamos, yo ya hoy como que no me siento perturbada por eso, pues como yo digo, pues como que igual sí es decir, no estoy como indolente, o sea, siento que eso me llega, pero que ya no quedo con esa rabia que todo el día, y en redes sociales pues ponía como todo ese enojo y escupía también mi indignación, mi frustración, como que pues sí, muy tenaz, pero ¿y qué estoy haciendo yo por mí en este momento? Y es lo que en cada contacto con cada persona, ahora que están de moda pues el cuento de los diálogos de paz y de lo que va a pasar en La Habana, y yo, es que no es en La Habana, es lo que yo estoy haciendo conmigo y lo que yo ya soy capaz de ver distinto, y cuando lo veo distinto y entro en una emoción distinta yo conmigo, cuando veo esa realidad, ya estoy haciendo algo grandioso, pues que ya eso no me quita el sueño, que no me perturba, que ya logro estar como en paz. Entonces había momentos en que yo escuchaba eso como que es que no importa a los otros, importas tú. Yo no lo entendía cómo eso realmente era aportar a ese colectivo. Así, para los ojos de muchos nada va a cambiar y todo sigue siendo igual. Yo siento que sí cambia, porque mínimamente desde mí, y ya puedo empezar como a reflejar otras cosas con mis vínculos más cercanos, y eso desde ahí ha sido una conquista muy bonita. Entonces creo que este paso que nos dices de conmigo, el alma que tejo como con cada uno, sin duda somos responsables, pues si queremos. Eso es un asunto pues como de voluntad. Incluso que es que hay algo que yo siento ahí que, pues de lo que Nati nos comparte, que es muy importante, y es la colectividad. Y cuando hablo de la colectividad, puedo ser mi pareja y yo, la pareja con Sofi, mi papá, mi mamá y nosotros tres. O sea, uno le va sumando, ¿cierto? Como de los seres que entre comillas están más cercanos alrededor. Se construye desde mi energía. Entonces, la pregunta que yo siempre necesito tener clara: alma es igual a energía. Sumatorias de energía: mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis acciones, mis decisiones, mis reacciones, mis deseos y finalmente mis creaciones componen un alma, porque el alma es la sumatoria de todos los cuerpos energéticos. Entonces, es el cuerpo material, es el cuerpo del deseo, es el cuerpo del dolor, ojo, es el cuerpo del dolor, es el cuerpo de las emociones, es el cuerpo de los sentimientos, de las relaciones, de los deseos, de las palabras que digo. Las palabras que digo ni siquiera solo tienen un efecto sobre mí, sobre todo lo que existe. Entonces, si las almas se forman de energía, lo que dicen a ti es muy importante: ¿dónde focalizo mi energía? Porque donde yo ponga el foco, nutro la realidad donde finalmente eso va a ir a dar. Yo no veo ni noticias ni televisión. Aquí no existe, nosotros somos un televisor, pero no tengo cable de televisión. ¿Por qué? Porque con todo el amor, la realidad que eso proyecta no es la que yo quiero alimentar. Entonces yo prefiero invertir mi energía en lo que yo sí quiero crear, que parte en primera instancia de mi propia luz, claridad, amor, reconocimiento de mi propia esencia, un estado de paz interior, que más bien la energía me la gasto proyectándolo. Lo tengo en mí, lo comparto. ¿Cómo? Me imagino que lo irradio. Lo que pasa es que ¿cómo irradia uno algo que uno no tiene? Entonces el primer paso es, pues, por lo menos gánenlo para ustedes. Como decía Nati, hombre, si yo todavía no puedo ser lo suficientemente abarcante para que alguien que no está en paz entre en paz con mi presencia, mi palabra, mi pensamiento, mi abrazo, no puedo hacer eso todavía, entonces ocúpese de hacerlo con usted. Porque es que otra vez es lo que les decía: ¿cómo yo puedo darle a alguien algo que yo no tengo? Pero yo siento que en la medida en que uno se ocupa de alcanzarlo para uno, uno comparte lo que tiene. Lo que, por ejemplo, compartía Lina de su experiencia. Ella vivió la experiencia y ganó algo con ella no lo puede compartir. Y lo compartió al punto que le llegó a alguien que se nutrió de la experiencia de ella. Pero no solo se nutrió de la experiencia, sino de la mirada que ella fue capaz de tener de esa experiencia, que fue una mirada de luz. Pero si ella en primera instancia no hubiera podido tener para ella misma esa mirada de luz, ¿que le va a dar a quién?
complementarlo con justamente una experiencia que tuve esta semana. Yo acompaño a empresas en sus procesos de cambio y transformación con las personas en procesos de formación. Y esta semana estuve acompañando a una empresa de ingeniería, puros ingenieros de sistemas, y me sentí súper complacida porque ya esa era precisamente la proyección de lo que en conciencia yo he deseado crear, y es que quien quiera vibrar en amor, yo lo quiero acompañar. Yo los quiero acompañar, y fue para mí muy sorprendente porque el mismo gerente, pues ingeniero y demás, lo que decía es, estamos aquí porque necesitamos básicamente, o sea, conectarnos con el amor adentro. Pues yo era como, ¿qué está diciendo este señor? Pues es decir, necesitamos cambiar la forma en la que nosotros nos estamos relacionando, y no es una forma cuadriculada ni racional, es una forma en la que, pues si queremos que los clientes se enamoren de nosotros, es como nosotros lo estamos haciendo con nosotros mismos para generar eso afuera. Y yo los escuchaba y yo decía, pues antes que entrar a un grupo y era como, pues era con machete abrir trocha, que era complicado, que los procesos de darse cuenta se tardaban tanto, y en 3 días este grupo, todo lo que pudo avanzar, que yo decía, claro, ha sido la misma disposición en la que yo he estado, a avanzar, a hacerme consciente, a pillarme cosas, que el nivel al que llegó este grupo es con lo que en otros procesos me tardaba pues meses, o con muchos ni siquiera llegó a pasar. Entonces es ese asunto de este trabajo dentro, cómo se ve reflejado ahí, y ese espejo que me están mostrando ellos de lo que yo también ya me he dispuesto. Entonces lo recibo con alegría, y también como que lo escuchaba esos testimonios tan bonitos, y como que en otro momento hubiera hecho escándalo, es decir, ay, pues el supergrupo, el grupo, pues hubiera hecho como mucho escándalo, y me acordé de algo que leí hace un tiempo, y es, el merecimiento es callado. Pues como que simplemente cuando las cosas llegan porque ya entendí que las merezco, pues no hay que, o sea, eso no tendría por qué sorprender. Cuando no hay todavía esa convicción adentro, entonces sí me puede parecer como un descreste, o sea, igual lo recibo, pues también, o sea, es un nivel de sorpresa, pero no desde un escándalo que seguramente en otro momento hubiera hecho. Entonces como que ves, sí, ese grupo soy yo, pues esa es la extensión de lo que ya... La proyección exactamente de eso que yo ya he podido conquistar adentro, y qué tan especial, donde normalmente no se habla ni de emoción, ni de sentimiento, ni de vincularnos en conciencia, pues que esa sea la apuesta de esta empresa, es porque efectivamente esa es mi apuesta. Entonces, esa es la forma de hacer paz adentro y de trascender también el miedo y de volverlo amor. Gracias. Vamos entonces a almorzar, nos vemos en una horita.